Arriba País, 7 de la tarde pasaditas en toda la República Argentina, ya que estamos una vez más. Para que sepas, antes de saludar a mi compañera Marcela Pagano y a todo el equipo, déjenme que me dé un gusto de este lado, del lado de la cintita. Partime la pantalla, por favor, haciendo foco en estas dos mujeres que son protagonistas de este programa, que son Marcela Pagano y Rosario Ayerdi. Ahí me las van a enfocar. Mujeres con talento, mujeres con polenta, mujeres con información, bien plantadas en la realidad, iguales, pares, compañeras. Esto no es una celebración, no es un festejo, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y en ellas dos, en Marcela Pagano y Rosario Ayerdi, nuestras compañeras al aire, porque hay muchos más en este canal, en esta empresa, y todos tenemos conocidas, parientes, amigas, amores, a quienes saludar, pero en Marcela y en Rosario la evocación y la alegría de compartir este Día Internacional de la Mujer. Ahora sí. Gracias, Buenas Edi. tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo digo que es un día para que las mujeres nos podamos también abrazar entre nosotras y reivindicar el rol de los grandes hombres que acompañan a muchas mujeres y también de esas mujeres que las luchamos, que seguimos adelante, que le ponemos el cuerpo, que queremos trabajar y que buscamos siempre igualdad en cada lugar en el que estamos, porque igualdad es también reconocer a los grandes hombres con los que trabajamos, como me pasa a mí con vos. Así que gracias, así dándole la bienvenida a mi equipo, sobre todo también a Ro, en este día que compartimos, y a todas las mujeres que también trabajan en América, que son un montonazo, detrás de cámara hay un montón. Un abrazo a todas ellas. Y 19:02 hay una marcha multitudinaria justamente evocando al día de hoy. La convocatoria recién mirábamos en pantalla. Cada vez hay más chicas, más mujeres, más jóvenes, más grandes, de todas las edades, llegando cada una con su bandera, luchando por un derecho adquirido que ya tenemos las mujeres, que es el de la igualdad. Cada una con un emblema diferente, pero ese es el objeto por el cual hoy están manifestándose. Así arrancamos. Con alguna buena noticia por el Día Internacional de la Mujer. Después de 5 años, el desempleo femenino bajó a un dígito, está por debajo del 10%, 9,5, 9,6 por ahí, pero sigue habiendo una gran desigualdad en materia de trabajo en blanco, trabajo oficial, formal. Sigue siendo las mujeres las que más trabajan en la informalidad, y la diferencia de salarios por igual trabajo que sigue perjudicando a las mujeres todavía en pleno siglo XXI. Sí, bueno, y lo que es la desigualdad también en términos de salarios va más allá de Argentina, ¿no? Otros países han trabajado, hace mucho más tiempo vienen trabajando en corregir eso, pero realmente la tabla de salarios, cuando uno ve por igual puesto lo que gana una mujer o lo que gana un hombre, eso es transversal, es más allá de Argentina. Ni siquiera regional, es casi, te diría, una cultura mundial que está cambiando. Pero eso es parte de lo que muchas seguramente están manifestando hoy en esto que fue un llamado popular, una Plaza de Mayo que se está llenando, colmando de gente. Realmente hay muchas banderas. También hay hombres que han acompañado a estas mujeres a movilizarse en este reclamo. Y con muchísima diversidad, ¿no? Porque acá no reconoce esta movilización ideologías estancas. Hay de izquierda, hay de centro, hay más liberales, hay de diversidad de géneros, pero lo que hay es en común una reivindicación, una vez más, de reclamar igualdad para las mujeres, sobre todo en el trabajo, porque técnicamente es el Día de la Mujer Trabajadora, ¿verdad? Sí, y lo que cuesta, Eddie, hay que decir que sobre todo llegar a lugares jerárquicos a las mujeres en este país le ha costado un montón. Y la verdad que los exámenes a los cuales se tienen que someter muchas mujeres para llegar a determinados lugares cuesta mucho. Y después no abandonar el valor del feminismo cuando uno está en esos lugares. Yo a veces lo digo, ojo que a veces también hay mucho machismo escondido detrás de muchas mujeres que están al poder. Así que por eso, desde mi lugar, y esto lo digo y lo evoco en manera personal y en primera persona, yo reconozco mucho la igualdad de género, trabajo en un grupo en donde todos somos transversales y reconozco a la mujer como reconozco al hombre. Para mí, los mejores equipos son los equipos mixtos. Ojalá haya más de eso en cada empresa, en cada organización y también en la esfera pública. Y los temas centrales para abrir esta edición de Para que sepas los traen nuestras dos mujeres, Marcela Pagano con el peso de los gobernadores en la conversación sobre el Fondo Monetario Internacional, y Rosario Ayerdi, que se metió en el fondo, en la trastienda de lo que es la interna calentísima del Frente de Todos, sobre todo con la figura del ministro de Economía,
Martín Guzmán. Ayer hablábamos con uno de los referentes opositores de esta discusión, Luciano Laspina, que nos decía el clima es muy tenso en el Congreso entre oficialismo y oposición, y estamos en condiciones de afirmar en este programa que no solamente es tenso entre el oficialismo y la oposición, sino también dentro del oficialismo y también dentro de la oposición. Sí, y también la necesidad del gobierno de empezar a unir diferentes sectores. Hoy hubo una reunión importante en donde Guzmán rindió cuentas ante empresarios. ¿De qué se trata la letra chica de este acuerdo? ¿Por qué es tan importante? Bueno, va tratando el gobierno de unir criterios y sumar apoyo a un proyecto de ley que genera mucha polémica. La primera ya se abrió, porque la primera tiene que ver con algo palpable para la clase media que tiene la posibilidad de tener propiedades, y tiene que ver con una decisión de la AFIP de reevaluar las propiedades que están sujetas a bienes personales. Es algo muy técnico, es un cálculo que quizás llevaría mucho tiempo explicarlo en cámara, pero por lo pronto la medida que se va a tomar para utilizar bienes personales y ver qué propiedades pagan y no, va a ser distinto, es un cálculo distinto, y muchos tributaristas dicen va a pagar más gente, y eso a la clase media trabajadora que logró tener alguna propiedad, ya sea por herencia o por el fruto de su trabajo, y es algo que no son de esas noticias populares que les gusta dar al gobierno. Sí, porque esto tiene las dos cosas, ¿no? Las dos patas de esta actualidad caliente alrededor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la vida real de cada uno de nosotros y de cada uno de ustedes en sus casas, y las internas políticas y las peleas por, ya mirando también el 2023. Rosario Ayerdi trae información caliente de la interna del Frente de Todos. Hay clima tenso con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y otro título que nos anticipaba antes de entrar al aire: Sergio Massa, cuando termine la jornada de hoy, se va volando a Olivos a ver al presidente de la Nación para ver si hay alguna, o a gobierno, alguna reforma de la letra del proyecto. Rosario. Así es. Bueno, lo primero tiene que ver con qué es lo que pasa dentro del oficialismo. Por ahora las internas quedan a puertas cerradas, pero está muy caliente, sobre todo de diputados de la Cámpora contra el ministro de Economía, Martín Guzmán. Esto va a tener que ver con una discusión que se viene llevando desde hace tiempo, o que dejan trascender desde hace tiempo, de si después de la discusión por la deuda se tiene que cambiar o no cambiar el ministro de Economía. Te vamos a contar quién es Marcos Clery y por qué apuntó a Martín Guzmán y por qué le dijo en privado si después del acuerdo con la deuda iba a ser parte del Fondo Monetario Internacional. Le dijo directamente en la cara si él después del acuerdo iba a trabajar con el Fondo Monetario. Perdona, Rosario, repitamos esto, Sí. porque este es el nivel de la conversación dentro del oficialismo, que es el que promueve el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque es el que le toca oficiar la postura del oficialismo, del gobierno nacional. ¿Se están acusando, o están acusando particularmente al ministro de Economía, de trabajar para el Fondo Monetario? Así es, y recordemos que algunos lo mencionaban como el ministro de la deuda. No solamente el ministro de la deuda, sino algunos le dicen directamente el ministro del fondo. En esta interna está metido el oficialismo. ¿Qué pasó? Domingo a la noche, ¿se acuerdan que se juntaron los legisladores del Frente de Todos a puertas cerradas? Solamente legisladores del Frente de Todos con el ministro de Economía para conocer en detalle lo que iba a ser el proyecto. Ahí fue Marcos Clery. ¿Quién es? Es un rosarino, Marcos Clery, diputado, que siempre se dijo en Santa Fe que era el hombre de Cristina en Santa Fe. Así se hacía llamar en su momento cuando quería ser candidato a gobernador. Después, por el dedo de Cristina, incluso no lo fue, pero es un dirigente de la Cámpora. Es a quien reemplazaron, hora después de esta reunión, en la Comisión de Presupuesto. Justamente ¿por qué? Porque él no iba a firmar el dictamen a favor del proyecto. Él está en contra del proyecto del Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando, Ro, de esta persona que tenemos detrás en pantalla, digo porque hay imágenes más populares de algunos dirigentes, otros menos conocidos. Esta cara, este rostro, lo van a empezar a ver más, y seguramente más seguido por esto que te está explicando Rosario, Cobra mucha popularidad a raíz de estas expresiones que tuvo hoy. Ahora, la gran pregunta es, si el Fondo Monetario Internacional firma el acuerdo con Guzmán, yo te pregunto esto, a ver, Ro, y el Fondo Monetario Internacional dijo hasta ahora, no me cambies sin interlocutor mientras hacemos la renegociación de la deuda, y este acuerdo con el Fondo Monetario prevé una revisión trimestral, ¿hay chances de cambiar de ministro de Economía?
sin el aval del Fondo Monetario Internacional? Bueno, en Argentina, de todos modos, estamos acostumbrados a ver cosas mucho peores que estas. Cuando uno pregunta qué pasa con Martín Guzmán, bueno, se viene sosteniendo hace 2 años y un poco más. O sea, siempre se viene diciendo que va a haber un cambio de ministro de Economía. Incluso algunos ya se prueban el traje de antemano. Hay una listita de los que dicen, che, yo quiero ser, ¿no? Yo conozco uno... Claro. Que se tomó un vuelo a Estados Unidos, estos días estuvo ahí dando vueltas por Nueva York y estuvo hablando de la posible recuperación de Argentina, de cómo hacer interlocutor con fondos comunes de inversión muy onerosos en su capacidad de capital. ¿Fue adquisición de funcionario? capital. No, ahora no es. No, fue funcionario de la Nación. Por eso sí. Ajá. ¿Sus iniciales? Ay, no, pero te estaría diciendo ¿El demasiado. Yo apellido un con ratito- R? Es un polémico que sonó muy cerca de ser mencionado al frente de un lugar importante cuando comenzaba la gestión y una mujer de poder de este gobierno dijo, no, él no puede ser. Claro, fue con la que Bueno. se peleó en su momento. Claro. Bueno, Exactamente. Martín Guzmán la verdad que contestó bastante bien a esta pregunta de Clery en la reunión privada de cuando le dijo esto, porque empezó a hablar de sus inicios, empezó a hablar de que él venía de la ciudad de La Plata, de un barrio humilde, que pudo trabajar en el exterior, pero que ahora quería quedarse en Argentina y que había vuelto justamente para trabajar por Argentina, por lo cual le descartó cualquier posibilidad de que él tenga ganas de volver a Washington, por lo menos. Martín Guzmán le encanta la política, le gustaron estos 2 años, quiere quedarse en la política, pero hay una fuerte discusión y me parece que Clery, más allá de que diga que esta pregunta fue personal, es un dirigente de la Cámpora y hay que seguir esto como que pasa. ¿Pero fue una pregunta para que le responda en serio o fue una chicana? Fue una chicana, Fue una lo que pasa chicana es que y Guzmán se lo toma en serio, diplomático, claro. Guzmán diplomático le respondió en serio toda su trayectoria y qué es lo que iba a hacer después de la Quiero cosa. decirte que, Eddie, insólitamente, en esto, yo estuve siguiendo de cerca y lo iba mirando para atrás, algunos videos de todo lo que fue la Comisión de Presupuesto y de Hacienda. Insólitamente el ministro el ministro Guzmán, muchas veces en necesidad de aclarar su expertise, el lugar en el que había estudiado, con quién había escrito un libro, quién era su padrino. Era como muy necesario, él sentía evidentemente que tenía que recordar de dónde proveía su currículum vitae. Insólito, ¿eh? Yo nunca había visto eso en una estas comisión recorridas, de estas Hacienda. recorridas por el Congreso frente a los diputados y los senadores también sirven para revalidar títulos y decir, mirá que tengo autoridad, mirá que soy el que habla, mirá que soy el respetado. Y hay una cosa que hay que consignar en este punto. Martín Guzmán, que tiene como respaldo y padrino internacional a Joseph Stiglitz, que es un premio Nobel de Economía y alguien muy influyente en el establishment, que muchos piensan que por tener posiciones progresistas o confrontativas con los sectores más duros del neoliberalismo, a veces lo presenta como si fuera una especie de Che Guevara del mundo financiero, pero no, son personas que trabajan en el mundo de las finanzas, de la economía y de los negocios a nivel global y muy vinculados con el establishment internacional, ¿no? Sí, sin Ahora, con dudas. esta información que trae Rosario, quien vuelve a tensar es la Cámpora. El único En sector, privado, ¿no? En privado. O sea, en privado. O sea, todavía no lo vimos, pero bueno, puede ser un adelanto de lo que sea los discursos públicos seguro. de la Cámpora en el Congreso, más allá de que Sergio Massa está haciendo lo posible para que esto justamente No pase. no suceda en la sesión. Claro, es que es difícil, porque vos pensás, por ejemplo, un Axel Kicillof, que no es que va a hablar ahora porque tiene un minuto de fama, aprovechando la Comisión de Hacienda y Presupuesto, no. Es un gobernador que de acá a los próximos 2 años va a tener que defender su gestión, que va a estar condicionada seguramente con lo que se negocie con el Fondo Monetario. Ahora bien, esta mesa tan grande que vemos allí, casi en el fondo como si fuera Mirta Legrand, la tenemos ahí a Sergio Massa. Sí, ¿Qué casi como- significa esto, Ro? Estos son los gobernadores que fueron a apoyar el proyecto con el Fondo Monetario Internacional. Ahí hay algunas presencias que a mí me sorprenden porque podrían haberse hecho los distraídos algunos gobernadores oficialistas que siempre se hacen los distraídos. Por ejemplo, un Sergio Uñac de San Juan, ¿no? Podría haberse hecho el distraído. Sergio Uñac. Bordet de Entre Ríos, también. Bueno, fueron y pusieron la cara. Arcioni, que tiene en Chubut un despelote. Un lío bárbaro, Sí, un lío bárbaro. sí, o sea, Lo del FMI no es nada. Nada, claro, Nada. dijo, voy a Ojalá hablar del tuviese- FMI, total, claro. todo lo que Que hablen tengo. de esto Y mejor. a ver si gana un punto. Dijo. Claro, Claro. todo lo que tengo, pero Ahora, sorprende. el más importante falta igual, ¿no? Claro, no. Ojo, para ausencia, Axel Kicillof, que dicen,
tenía agenda en Expo Agro ya adelantada. Bueno, Axel Kicillof hizo una carta muy dura en Infobae con respecto al fondo, pero no dijo nada del proyecto. Ahora, el que sorprende en el fondo al lado de Sergio Massa Sí. es justamente, ahí está. Ahí está. Ahí le pusimos la flechita. Le mirá. pones la lupita y lo Morales. ves como que está tipo, Está. quiero salir o no salgo, Sí, ¿viste? y lo sé. Duditativo está, Ro. Si uno Lo ve, sentaron. digamos, las ubicaciones protocolares, Claro. es Claro. uno de los más importantes. Y de sí, esa es el mesa. más De- oficialista de déjenme- todo, Frente a Juan parecería. Mansur, además, Ahí ¿no? está Jefe de Morales, gabinete. a eso iba lo que plantea Rossi. Corres la foto un poquito para allá, para que entre el que está a la derecha de Massa, al revés, para que entre el que está a la derecha de Massa, que es Juan Mansur. Entre la cabecera, la derecha de Massa y la izquierda de Massa, lo que está es el norte del país. O sea, Bueno. eso es el norte de la República Argentina, donde Juan Mansur, jefe de gabinete y ex gobernador de Tucumán, o tal vez de algún modo lo sigue siendo, y Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, son las voces fuertes de las provincias desde el norte. Tenemos hoy las expresiones públicas de Gerardo Morales, que dijo algo al respecto, porque por supuesto todos preguntaron por esta convocatoria. Escuchá lo que dijo. Recién los escuchaba a los compañeros gobernadores justicialistas hablar del tema de esta materia, de esta deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional, que obviamente es cierto, la tomamos nosotros y me hago cargo, digo, más allá de las participaciones, pero tuvo que ver con una decisión de nuestro gobierno. Algunos halcones me pegan por eso, como caballo en su vida, como decimos en el norte, pero bueno, no me importa, esa es una realidad. Del mismo modo, veo cómo algunos sectores del gobierno no dejan de ver que ya la actual gestión de gobierno viene generando 65.000 millones de dólares de deuda. Digo, en el tema de la deuda deben salvarse muy pocos de los que están acá, tal vez los más jóvenes y las más jóvenes. Pero en verdad sobre el tema de la deuda tenemos responsabilidad el peronismo, el radicalismo, la tiene el Frente de Todos, la tiene Juntos por el Cambio, la tiene el PRO también. Es decir, todas las fuerzas políticas que hemos tenido y tenemos responsabilidad de gobierno, hemos pasado a ser terrenales y tenemos una gran responsabilidad sobre esta situación. Y ahí estaba entonces el gobernador Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, asumiendo las culpas y tratando de socializar de alguna manera esa responsabilidad con el tema de la deuda para todas las fuerzas políticas. Una posición Menos mal. moderada, racional, ¿no? Pero De que lo alguien se más- haga cargo de la historia argentina, porque se van tirando el muerto de la deuda como si no le correspondiera. Todo tiene que ver con cada engranaje fue necesario, todos los gobiernos se endeudaron. El Creo problema es que qué se hizo con esa deuda. De lo Martín. más lógico que he escuchado sobre el tema de la deuda hasta ahora. Sí, sí. Una persona que reconoce que es una responsabilidad histórica que involucró a todos los gobiernos y que hay que resolverlo entre todos. Digo, a mí yo sé que forma parte de la política, pero pegarle a Morales porque sea un gobernador opositor y que no pueda sentarse en una mesa a resolver un tema que es institucional y que involucra a todo el país, Igual también forma parte de la interna de Juntos por el Cambio, ¿no? Digamos, Obvio, esa obvio. posición también es hacia adentro, Pero- en un mensaje a la ladura Y y a los del halcones del posicionamiento del propio Gerardo Morales como presidenciable para el año 2023, ¿no? Yo una sola cosa te quiero aportar. En 12 días estamos en un umbral de antes y después con respecto al default. Uno de los bancos más importantes, por lo menos para Estados Unidos, que es Bank of America, cada uno puede decir, mira, no me interesa lo que opina, no, pero es uno de los bancos más importantes, manda un paper a distintos clientes en donde avisora que el gobierno argentino va a ir al default y no cree que logre que este acuerdo salga de esta manera, de manera express. Veremos si pasa o no. Yo te digo que los primeros guarismos son muy negativos en pos de lo que el mercado financiero cree que puede lograr como acuerdo político el gobierno de Alberto Fernández. Sí, porque acá hay dos cosas, ¿no? Una, si el acuerdo pasa por el Congreso, diputados y después senadores, y después si la Argentina puede cumplir, ¿no? Porque acá estirás los plazos, te da respiro, pero, viste, el futuro es básicamente impredecible, o sea, es un vamos viendo esto, ¿no? Hoy concretamente lo que dice este banco es que le habla al mundo financiero estadounidense es la realidad es que Argentina el dinero para pagar no lo tiene, los 2.800 millones de dólares no los tiene, entonces tiene que sacar esto de manera express, que sería
el acuerdo con el Fondo Monetario. Y los votos no le dan. Con lo cual, lo que se está diciendo hoy en el rum financiero de Estados Unidos es muy malo para Argentina. ¿Y por qué es muy malo? Y porque son fondos que cada vez exigen más para prestarle a Argentina y además miran con mejores ojos el poder irse, el sacar los capitales invertidos, lo que generalmente se conoce, como dijo Guzmán, como tensión cambiaria. Y aquí detrás tenemos la foto del presidente Alberto Fernández, también reunido recibiendo a los gobernadores, ¿no? En la previa lo que hicieron fue, el que llamó uno por uno a los gobernadores para que vayan hoy fue Juan Mansur, el jefe de gabinete. Y eso es lo que hizo el día de hoy. Los recibieron en la previa en la Casa Rosada, estuvieron con Alberto Fernández, quien les agradeció el gesto de ir a apoyar el acuerdo con el fondo al Congreso y después se fueron para el Congreso. Ausencias ahí que sorprenden. Bueno, Capitanich y Zamora quizás, que eran porque en realidad están en el exterior, no es porque no quisieron ir a apoyar el acuerdo con el fondo. Capitanich, después, Chaco, Zamora, Santiago del Estero. así es. Y después, obviamente, Alicia Kirchner, que siempre es alguien que estamos mirando a ver si va o no va. Viajó el vicegobernador a hablar de la deuda con respecto a lo que sucede en el Congreso y no viajó ella. Y volvemos a contar, Axel Kicillof ya tenía la agenda ocupada en Expo Agro. Y un dato de color sanitario, diría. Gaby Cerruti, recuperada del COVID, ya trabajando presencial. ¿Se acuerdan que la última conferencia de prensa el jueves pasado la dio desde la casa porque estaba contagiada del coronavirus, ¿no? Muy bien, y la agenda de Alberto Fernández siguió, no fue solo esta foto, Ros. No fue solo esta foto y siguió de manera interesante, Marce, porque pasaron cosas esta tarde. Yo creo que amerita una barrida, ¿eh? Te digo que lo que tiene Rosario, que dijo el presidente Alberto Fernández hoy, amerita una barrida. No sé si lo tenemos, Cari. Dale. Y eso es lo que haré con este pueblo, con el pueblo de la Argentina. Yo quiero, Mario, que sepas que acá delante de tu pueblo te prometo que antes de que este gobierno, mi mandato termine, en este primer mandato que tengo, yo te garantizo, Mario, van a tener el polo industrial que necesitan para darle trabajo a todos los hombres y mujeres de José C. Paz. Eso es lo que haré con este... Pará. Yo creo que vale la pena volver a escucharlo. ¿Es lo que escuchaste? Eddie, ¿escuchaste lo mismo que escuché yo? Porque yo dije cuando estábamos recién con Rosario, ¿escuchamos todo lo mismo? Dale, vamos de nuevo. En los diarios y en los portales están todos titulando con esto, ¿eh? La dale. Es el presidente de la Nación diciendo, por primera vez, este es mi primer mandato. Ay, chicos, bueno, ahí va a volver, no pasa nada, viste, va en la ruedita corriendo así y rebobina para atrás y va para adelante. Puede fallar, dijo Tuzam, y falló. Bueno, pero bueno, es el título de la tarde, es el título de etapa de mañana. Porque mientras se discute en el Congreso a ver si tiene los votos o no tiene los votos Alberto Fernández, volvió a poner en discusión la posibilidad de una reelección. Dijo, en mi primer mandato, lo aclaró antes de que termine el mandato y quiso aclararlo, mi primer mandato. Recordemos un Alberto Fernández el 17 de noviembre, después de perder las elecciones, armó una plaza para él, fueron movimientos sociales y demás, y ahí habló de la posibilidad de que haya paso y se sumó a la posibilidad de que haya paso. Ahora, mientras el Congreso discute el acuerdo, Alberto Fernández vuelve a ponerse en escena pensando en una reelección porque habló de que este es su primer Ahora, es interesante mandato. que lo hace en un momento de debilidad, porque lo que se expone en el Congreso hoy es la debilidad, porque ante un proyecto crítico para el gobierno, lo que se ve es que no obtiene un apoyo unánime de su propio bloque. Eso es debilidad política, no hay otra forma de interpretarlo. Que en ese contexto del planteo de la reelección es interesante. Pero en esa interna, y sobre todo después de que Máximo Kirchner planta su posición, puede también leerse como un gesto de fuerza, decir, bueno, no hay problema, ¿eh? ¿Quieren romper o quieren pelear? Este es mi gobierno. Este es mi primer mandato. Yo hasta ahora había escuchado, no sé si escuchaste lo mismo, porque vio que uno en los off empieza a escuchar y vos decís desde el otro lado de tu casa, pero pará, Marcela, 2022, ¿qué me hablas de presidencial? No, la construcción de los candidatos empezó ya. Yo escuché que Máximo, que Guado, que el representante de la nueva generación de la Cámpora, que la reta de la mano de la nueva generación de Juntos por el Cambio, que Patricia Bullrich,
Que Morales, No, que finalmente... Lustó. que vos Gerardo decís, Morales, que un Facundo Manes. que un Lustó. Manes. Y después no, esto vuelve a foja cero, fíjense cómo está la sociedad, vamos de nuevo a la grieta más pura, a una Cristina versus Macri. Dos Nunca cositas. escuché a Alberto. Es la primera dos vez que lo cositas. Ya escucho. está listo el tape para volver a escuchar al presidente diciendo mi primer mandato. Y les recomiendo una cosa. A partir de ahora, Sí. sepan que cada cosa que digan tiene polémica garantizada, porque ya está sentado acá Aníbal Fernández, que nos visita en Para que Sepas. Hola Aníbal, buenas tardes. ¿Cómo Bueno, va? ya tus caras empiezan a cambiar un poco el clima, pero espera, no me digas nada. Yo ahora sí lo tengo, me lo prometiste, Cari. Hagámoselo escuchar. Esto es lo que dijo Alberto hoy. Y eso es lo que haré con este pueblo, con el pueblo de la Argentina. Yo quiero, Mario, que sepas que acá delante de tu pueblo te prometo que antes de que este gobierno, mi mandato termine, en este primer mandato que tengo, yo te garantizo, Mario, van a tener el polo industrial que necesitan para darle trabajo a todos los hombres y mujeres de José Cepaz. Me hizo acordar a... Buena pregunta, Mario, ¿te acordás? Todo por 2 pesos, Aníbal. Aníbal Fernández, el presidente, el doctor Alberto Fernández dijo, este es mi primer mandato, Esa es Mario. la verdad de Perogrullo, no sé qué se asustan. Bueno, pero para que sea el primero tiene que haber un segundo. Claro. No, para ser el primero tiene que ser el primero, porque si no estamos, si es el segundo, estamos en el segundo. Hasta ahora lo que dijo es, este es mi primer mandato. ¿Mintió? No, es un primer mandato. Ahí está, una verdad de Perogrullo. Nada más, punto y aparte. Punto. Se acabó el asunto. Porque, 2023, a ver, 2023 no existe. Lo mismo que escuchaba del compañero referirse al tema de la debilidad. Cada uno arranca para donde se le antoja y como la Argentina da para todo, cualquiera dice lo que quiere y está bien que lo diga. No. Debilidad. Debilidad es cargarse un país al hombro con una pandemia, con una deuda impagable que hay que encararla de todas las formas. Está mal que un frente discuta en sus condiciones más descarnadas cuál es la forma que más le gusta y cuál no. Que algunos puedan creer que hasta el default es más conveniente sin darse cuenta que suicidarían, por no utilizar otros términos, a un pueblo completo que está viéndolas mal. Eso es debilidad, eso es encarar con todo. Y si dentro de mi bloque hay cosas por discutir, se discutirán, pero llega un momento en que se dice punto y ahí tiene que tomar la decisión el que tiene la legitimación activa, que es este señor. Entonces este señor, que está en su primer mandato, va a tomar una decisión. Y que es una verdad de Perogrullo que lo diga. El presidente dijo la verdad de Perogrullo, estoy en mi primer Ahora, mandato. no me preguntás a mí, ¿tiene posibilidades? Por supuesto. ¿Vos creés que lo va a hacer? Por supuesto. Ahora ¿Vos vamos creés a ir, que va ahora ganar? vamos a ir a... Por supuesto. Ahora vamos a ir a eso porque tenemos ¿Va un a ganar ratito para... un segundo, ¿ya está diciendo que gana un Olvídate, segundo mandato? no tengo Aníbal? dudas. Pero No tengo dudas. vamos después, al segundo Bueno. mandato de Ya volvemos con Alberto eso. Fernández. Pero párate, ¿y con qué herramienta? ¿El kirchnerismo le está en contra? El kirchnerismo no le está en contra. Puede haber compañeros que no estén de acuerdo y se discute, porque no es una piara de tontos. Somos un montón de gente que pensamos. Yo, en este caso, entiendo que el presidente, con 2 escarbadientes usados, dio una pelea fenomenal en la cual conquistó que a nuestros viejos ni le toquen las leyes, ni le toquen el final de las jubilaciones, ni le toquen la movilidad jubilatoria, que a los trabajadores no le modifiquen las legislaciones. Esto pasaba siempre, cada vez que uno tenía que acordar con el Fondo Monetario Internacional. Lo dice el artículo 4 del Estatuto, la posibilidad de revisar, con lo cual todo lo que se va dando tiene que ver con el contexto en el que se está dando. Y lo que está haciendo es poner las cosas en su lugar. No tengo otro remedio. Vencen 19.000 millones de dólares que no lo garpa ni Dios. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Y armando un acuerdo de esta característica que me permitan estirarla de forma tal de que yo pueda achatar esa curva que tengo 22 y 23, donde me rompe el lomo. Espera, pagar yo eso. quiero, antes de que nos metamos en estos temas, porque además me gustaría sentarme ahí con vos y poder discutir este tema que es tan interesante como vos mirás la política y la economía, darle el paso a Eddie, que preparó hoy, por primera vez, y lo vamos a empezar a ver, porque tengo el lujo de trabajar con un compañero que ha hecho tapas en un momento de la Argentina en donde todavía se vendía y se valoraba mucho la publicación escrita, hoy es todo online, pero era muy costoso, mucho esfuerzo, mucha gente trabajando para hacer tapas. Espera, Cari. Y la verdad es que Eddie ha sido creador de muchas tapas. Es muy difícil.
pueden escribir muchas personas. Muchos pueden tener buenos artículos, muchos pueden ser buenos editorialistas, pero hacer tapas es de lo más difícil, de las tareas más difíciles que solo quienes hemos trabajado en gráfica sabemos que hay que para hacer, digamos. Eddie es su especialidad hacer tapas y además con Revista Noticias has vendido de las mejores tapas. No solo las mejores las hiciste, sino también han sido reconocidas por mucha gente. Polémicas, picantes. Y algunas que, por ejemplo, Aníbal Fernández no perdonó jamás, entre tantos otros. Que se te han enojado que muchos, es discutible a la larga si quién tuvo razón y quién no tuvo razón, porque bueno, una de las cosas que tiene el periodismo de opinión, el periodismo de interpretación, es que genera polémica, genera discusión y muchas veces por ahí también te pasás de la raya. Y esa es la idea, porque la idea es provocar democráticamente un debate que trate de ser civilizado y vaya para adelante. Te agradezco todos los preámbulos, pero yo me tomo de una cosa que decía Aníbal recién. Este es un país donde cualquiera dice cualquier cosa y el fin de semana, o sea, si estuviéramos cerrando un semanario, Rosario, Sí. que nosotros en Perfil hemos trabajado mucho juntos también, si yo tuviera que cerrar la tapa de un semanario hoy, pondría esta tapa. A ver, Mírenla. de ahora en adelante vamos a tener las tapas de Eddie. Me corro un poquito para no tapar. PQS es la marca de esta Este revista, programa. que es la nuestra, De para la que criatura. sepas. Y ahí dice, Dylan y Fernández, meter el perro. Se comieron el amague ustedes, dejate de joder. Pará, la Te mascota del comiste el amague, presidente. pasaste de Ya, largo mirá, como mirá, La ¿qué generaste? mascota, la Pero- mascota del presidente generaste? no deja de sorprender con sus te apariciones en comiste redes la mague, sociales. porque el que lo acá contrató pero fui yo. déjame que termine de exponer. En este país donde cualquiera dice cualquier cosa, según Aníbal Fernández, y yo Ahí tenés un lo ejemplo. comparto, habla hasta el perro por redes sociales del presidente de la Nación. No deja de sorprender con sus apariciones en redes sociales. Ahora explicó un contrato confuso que ahora, No es confuso. que ahora el ministro nos va a No es explicar confuso. Ariel mientras Zapata- acusan a su dueño. Ariel Zapata es el número mientras uno. acusan a su dueño de vender gato por liebre con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y eso lo acusa hasta el oficialismo. Ariel Estás Zapata indignado, es Aníbal. el número uno de este país en sinotecnia. El uno. Tan cierto es lo que les estoy contando que si tuviera elaborado un poquitito más, agarran el Twitter mío y van para atrás y van a ver muchas fotos mías con los perros, porque los fui a ver, le pedí a mi amigo Juan Enrique Romero que me acompañara para que me ayudara a pensar un poquito. El doctor Romero, el veterinario El más famoso de la veterinario. Argentina. Vino Popular. él, revisamos todo lo que teníamos, el hospital que teníamos, nos está faltando un rayo X que lo estamos comprando ahora, pero la cantidad de perros que tenemos es poca. Porque la vida que tienen estos perros es entre 7 y 8 años y entonces tenemos que empezar a pensar seriamente. Entonces yo le pedí a Juan Enrique que hablara con Ariel, con quien ya ha trabajado con nosotros, y lo convenciera. Volví ya a hablar yo con Ariel, le expliqué, digo, Ariel, te necesito, tenemos que conseguir muchos perros nuevos. El perro cuando hace todo lo que vos ves que hace, búsqueda de personas vivas, búsqueda de restos de personas, no es lo mismo. No es el mismo perro el que hace una y la cosa y la otra. El narcotráfico, combustibles, todo lo que los perros son capaces de aprender, lo hacen jugando. Absolutamente. Entonces, Lo que no habían hecho conseguirlos, todavía y lo los tiene que perros, hacer un Aníbal. genio como este hombre, Lo que lo tenemos que aprovechar. Lo que no habían hecho todavía los perros en la Argentina era entrar tan fuerte en la política. Poneme la placa, Karina, así compartimos todo y nos vamos a sentar con Aníbal Fernández. La placa de Al Gran Perro Argentino Salud, la que habla del el papel del perro Dylan en la política argentina. Un perro que ha sido bandera sensible de campaña. No es la primera vez que esto ocurre en el mundo. Bush Bueno, acá tuvimos a Balcarce también. estuvo la estuvo gestión de Balcarce, Mauricio que no sabemos dónde ¿Dónde está está? Balcarce Se ahora, murió. no sabemos Sabemos dónde dónde quedó. Murió inmediatamente, a los pocos meses. Se murió en el ¿Murió? sillón de Rivadavia. Sí, no sé si en el sillón, o a lo mejor se murió en la cama, pero se murió. El perro Dylan tiene... Está chequeado. El perro Dylan, ahí la tenemos. El perro Dylan, poneme la placa, la que sigue. El perro Dylan tiene más de 250.000 seguidores en Instagram. Invidiable, ¿eh? Postea por Instagram y explicó este contrato de Zapata que explica. Ahora, yo te como- digo, como- explica ahí mejor que está. muchos ministros, no por Aníbal que dar la cara siempre, pero explica mejor, Dylan explicó mejor que muchos ministros cuando tienen que salir a defender al gobierno. ¿Eh? Bien, juega incluso en las relaciones internacionales. Uno de los primeros saludos que se recibieron desde Chile cuando ganó Gabriel Boric las elecciones, Dylan saludó al perro de Gabriel Boric Brownie por Boric. Instagram. Brownie Boric.
Exactamente. El perro del así se llama. presidente electo. Y un nuevo rol que es explicar las contrataciones de quién es su entrenador, quién no es su entrenador y cuál fue el papel de Zapata en la Quinta de Olivos. En la quinta en sí no tuvo papel. Entró lo un par de veces llevaron con para Ravelo. un asesoramiento gratuito respecto de la conducta que tenía Dylan con dos cachorros que son hijos de Dylan, digamos. ¿Y lo trataban mal a los cachorros, Dylan? Se trataban mal mutuamente. Entonces, Bueno, pero el primer griterío, es lo para que único que sepa, tiene lo que hizo ver una con tapa. eso, Es que después impresionante el No, poder no. de las que tapas. después Pará, los que tenemos perros sabemos que eso es un problema en serio que hay que resolverlo. El tema era que bueno, terminó siendo funcionario y vos te Es que enojaste era y dijiste, funcionario de entró antes. funcionario Me porque lo importa un- contraté yo. Yo por me eso hago dijiste, cargo. me importa, para no ser grosera. Yo no me quiero hago cargo, yo lo fui Cobra a eso, buscar. cobra eso que se dice, Me importa un 280 comino que sea mil entrenador pesos de de- bruto. Cobra lo que le toca como director, claro. Claro, claro, un hombre que vale mucha plata. Estamos hablando de cercanos a los 400 perros. Salen monedas por perro en esto. Hay que pensar mucho lo que es eso. Quién es el cuidado con la genética, cuáles son los mejores que se pueden dar. Pueden que esto de una lechigada pueda darse todos los perros o algunos nada más. Hay muchas cosas que ver en eso, pero lo que no podemos hacer es lo mismo que hicieron los últimos 6 años, es que nadie le prestó atención y los perros cada vez se van quedando menos. Nos vamos a ir más cerca de Sí, Aníbal, vamos a nos vamos a ir a sentarnos ya. sentar con, Arrancamos el reportaje. con Marce, con vos. Nos parecía pintoresco arrancarlo con la tapa. Nuestros compañeros, los columnistas, van a pedir la palabra cuando quieran Of course. decir algo. Están adentro de la entrevista, ¿eh? Vale. Bueno, Aníbal, tema perro pasa, pero ¿viste cómo levantamos? La primera vez que levantamos la voz en este programa es por una tapa. ¿Qué va a hacer? Así somos. ¿Te gustó la tapa? ¿Cuál? ¿Comprás Esta. la revista de Eddie? ¿De No, no la PQS compro, hoy? ¿no? Pero está piola. Está Me gusta, buena, sí. está buena la tapa con el Está perro. bien. Normalmente no me quejo de las tapas, salvo No, una no. que me pareció que no fue correcto. Esas cosas no se hacen. Lo demás, no. Aún las más críticas de todas a mí no me Bueno, parecen. no, fue un momento clave el tema de cuando fue la morsa, ¿no? Que muchas tapas Pero no lo es eso de levantaron. lo que hablo yo, ¿eh? El señor sabe de lo que hablo. No, una cosa que tenía que ver con la vida privada de Aníbal, con una hija No era en correcto. particular. Con mi y- hija, no claro, con una hija, con mi con hija. su hija y que, bueno, levantó mucha polvareda, sobre todo del lado de Aníbal. Y el tema de la morsa, que es un tema que lo hemos hablado muchas veces y que incluso yo le he planteado al propio Aníbal Fernández, yo no vi nunca una prueba que dijera que Aníbal No la vas a Fernández ver. es la No la- morsa. Es muy simple, porque además mis teléfonos, mi coche, el coche oficial, mi computadora que anda conmigo para todos lados, todo tiene GPS. Con lo cual querés saber por dónde anduve, está y buscarlo y lo encontrás, ahí lo Sí, tenés. y Yo te no- agrego- yo te agrego- no le saco el cuerpo a esta discusión. En aquel momento nos inventaron una rosquita, claro, era muy fácil agarrar a un tipo que está preso y salvo que la biología sea muy generosa, va a morir en la cárcel, le pones una plata y te dice cualquier cosa de cualquiera. Cuando trajeron los otros, lo primero que dijo el primero que trajeron, dijo, Aníbal en la morsa me lo dijo un muerto, por la duda, pero después le pedían más y se ve que el tipo se empezó a dar cuenta que para incriminarme a mí se tenía que incriminar él. Y ahí se borraron Dame un todos. segundito porque Martín Angulo, que No, es nuestro eso, especialista eso, en judiciales, tiene algo para aportar ahí. No, lo que decía el ministro Ibar Esteban Pérez Corradi, cuando fue detenido y fue extraditado a la Argentina, declaró en la causa y dijo esto que dice el ministro. La morsa era Aníbal y como usted lo sabe, me lo dijo Sebastián Forza, que obviamente Sebastián Forza en ese momento estaba muerto, estaba asesinado, ¿no? No había forma de corroborar. Pero además hay ese testimonio. fotitos de los abogados viniendo con él en el viaje y tratando de convencerlo que diga lo que dije. Porque después ese señor se borró de todo eso y apuntó para a dónde lo habían querido llevar. ¿No? Nosotros vamos vendiendo una encuesta que hicimos, si te parece. ¿Vos la viste, Aníbal? No, ¿Te robamos? no miro encuestas. Hicimos una encuesta nosotros. Pero yo no miro encuestas. ¿No mirás encuestas? ¿Políticas tampoco? No me lo imagino Juan Perón vende una encuesta. Pero todos los funcionarios se someten a las encuestas Bueno, para ver cómo llamen está a su los otros margen. y vengo otro día. ¿Y cuando te miden a vos, los propios, no querés ver los resultados? No me da lo mismo, no me cambia la... ¿Y si es algo bueno tampoco? Pero si es bueno, si vos me decís que dice algo bueno mío, me parece bárbaro. Si vos me decís que dice algo malo, me parece bárbaro, no le doy bola. Esta encuesta Está yo bien. diría que tiene un costado tierno. Sí, ¿No? claro que sí, es una quiere- encuesta quiere propia. que la gente se quiera. Yo, viste, en PQS nosotros traemos a los invitados y decimos, bueno, a ver,
¿qué opinás? Queremos hacerlo participar al espectador vía redes sociales. No sé si lo tenemos la encuesta para empezar a jugarla. Cari, la mostramos. Después en un ratito vamos a ver los resultados juntos, pero esta era nuestra encuesta. Y le preguntábamos a la gente si consideraba que vos, Aníbal, te tenías que amigar con Sergio Berni. Entonces la gente puede, por Yo no supuesto, estoy peleado votar con que sí, que Sergio no. Berni. ¿No? Nunca me peleé. Pero en su momento dijiste que era tu amigo y que perdiste un amigo. dijiste No, unas pero semanas porque me atrás. da bronca que cometa esas torpezas que hace, pero... ¿Son torpezas o son pensadas? Son torpezas, Viniendo de a veces Sergio Berni. es innecesario. Cuando sucede lo que sucede con el tema de la puerta 8, él me llama a mí, yo estaba yendo a la cena a la casa de un embajador, me dice, la intención que tengo es de hablar a través de todas las fuentes que podamos con los que consumen. Desgraciadamente nuestra responsabilidad es de combatir el consumo, pero mientras que esto esté pasando y se muere gente, hablemos claramente. En el mundo se llama esto reducción de daños. Sí, Sergio, olvídate, me ocupo. ¿Quién hablo? Con nadie, me ocupo yo. Corté con él, llamé a mis segundas, a Mercedes Lagiosa, que es la secretaria de Seguridad. Mercedes, ponete arriba de este tema, hablemos con las cuatro fuerzas y que a través de todas las formas que tengan de hacerlo conocer, que lo hagan desparramar, porque es importante que esto suceda. Eso fue lo que pasó. Ahora, creo que por ahí sería bueno Perdón. Sí, Aníbal. Déjame terminar. Claro. Cuando estaba en la cena, la gente que trabaja con nosotros en redes, le digo, busquen lo que encuentren, algo, porque nosotros tenemos un idioma que es muy distinto al que habla el consumidor o el joven a veces. Entonces, a ver si encuentran algo piola. Encontraron algo que a mí me pareció horrible y lo borré en el mismo momento. Ah, ¿no fuiste vos el del tuit? Sí, es mi red social, pero no lo subí yo. Vos lo borraste, Cuando ¿no? lo vi, lo borré. Está bueno aclararlo eso, porque uno cree que, Pero se lo dije que a vos él. sos el que se tuiteás. lo dije a él. Sí, soy yo el que tuitea, olvídate. Ahora, Pero mientras contestamos la encuesta, a mí me gustaría contestar por el sí, porque todos queremos que haya paz en la Argentina ¿Todos? y que los ¿Estás funcionarios seguro? Mirá que todavía vas a ver el resultado de la encuesta. se amiguen. Vamos a ver, yo quiero por lo menos que se amiguen y que Pero no seamos... tengo problema, no. La pregunta, mientras vamos votando que sí, permítanme que lo vote yo, y vemos cómo vienen los resultados. ¿Qué está pasando, Aníbal, que Berni dice que llegó la hora de cortar el cordón umbilical? Máximo Kirchner dice que se va por otro Yo no me lado. voy a meter en eso. No es la mía. Yo tengo una excelente relación con Cristina. 81% no quiere que se amiguen. Por eso vos te Y puedo anticipaste, discutir le lo que sea preguntas, necesario, no yo importa. necesito ver esos resultados. Esto es importante, porque a veces, yo entiendo que vos no querés mirar encuestas, pero a veces la gente, ayer nos sorprendíamos, vino Guillermo Moreno, y la gente estaba convalido en redes sociales con la encuesta que hicimos, que los controles de él eran más eficaces que los controles de precios que hay ahora. Un muy buen funcionario, Guillermo. Trabajaste bien con él. Bueno, mirá la encuesta de la gente. La gente no pareciera ser que tiene muchas ganas de verte amigado con Sergio Berni, aunque vos aclaraste recién. Pero no ¿Tenemos el audio para escuchar tus propias voz? Porque realmente yo digo, sos Pero uno yo de los no estoy mejores diciendo que hayas declaradores. mentido, digo, me agarras en caliente y No, me haces decir pero lo por que supuesto, siento. como Pero cualquier la persona realidad vehemente. es que yo no estoy peleado. Pero Vos decís, escúchate. entra Berni ahora, no, yo me doy vuelta, no lo miro. ¿Qué es eso, estúpido? Me paro Aníbal. y le doy un beso como toda la vida. A mí me gustaría que vos te escuches y que aclares lo que vos dijiste, porque si no entramos en la que muchas veces vos criticás, que los periodistas te sacamos de contexto. Vamos a Esta escucharte es la a vos voz de mismo. tu conciencia. Qué dolor tan grande. Ministro, su par Berni dijo por un lado que a nivel nacional no hay capacidad para afrontar el narcotráfico y acto seguido a usted lo calificó de patético. Yo no voy a estar respondiendo, es un gesto de un mercenario. Lástima que es un amigo mío y que lo estoy perdiendo en este mismo momento, porque me parece que... ¿Mercenario por qué? Porque alguien le está dando la orden que vaya un domingo a Radio Mitre a explicar ese tema, para que después se lo repiquen de la forma que se lo repicaron. Es un paso de comedia conocido esto, con lo cual, bueno, se ganarán los caramelos que le habrán prometido y se irá a su casa contento con semejante estupidez que acaba de decir. Duro. Yo te vi No, dura, pero correcto. no estabas caliente, estabas vehemente A ver, como sos si vos. a los 65 años no sé ordenar mi cabeza, estoy frito, con lo cual que a esta altura se me salga la chaveta y diga una estupidez más grande, no, eso está mal. Lo que él hizo está mal, porque para calificarme de patético me tenés que mostrar que soy patético. Y yo lo que soy, después de muchos años de manejar las fuerzas de seguridad, estoy poniendo en orden un montón de cosas que encontré que estaban mal. Y yo no me quejo de nadie, no imputo a nadie, ni siquiera a la oposición, que tengo para ser dulce, ¿eh? Te voy a dar una muestra gratis. Las 2 lanchas que compró
la ministra anterior con su marido a Israel no sirven para el mar y no sirven para el río. Con lo cual, cuando vinieron estos señores... ¿Y son lanchas que sirven para qué? Voladoras. Para la bañadera. Y bueno, están clavadas en misiones en condiciones de devolverlas. Entonces vinieron a verme, me pidieron una reunión, la gente que decía representar a quienes vendieron drones también. Digo, mira, vamos a empezar por el principio. De acá no cobras un sope nunca en tu vida hasta que no traigas todos los papeles. Primer tema, nada ahí. Segundo tema, llévate esas lanchas, ¿eh? Están en misiones, ahí está, llévense a esas lanchas. La Argentina no va a pagar esas lanchas ni en pedo, olvídense. ¿Y vos querés que cobrar los drones? Mandadme un señor que sepa de drones, abra las cajas, porque están en cajas todavía, saque los drones, los haga volar y los haga aterrizar. Y a partir de ese momento, si presentaste los papeles, empezamos a hablar si vas a cobrar. Ahí terminó nuestra charla, no volví a verlos más, no pidieron nunca ¿Quién más. es este intermediario? Un agente de alguna empresa israelí que representaba el marido de Bullrich. Es grave lo que estás diciendo. ¿Y quién dijo que era menos grave? Pero Estoy esto es diciendo una- la aberración de lo que significa comprar una máquina de esta característica ¿No que no vas a funciona ni para denunciarlo? mar ni para arriba. ¿No vas a denunciarlo más allá de que lo estás haciendo acá Sí, para que claro, sepas, digo, en la claro, justicia? están trabajando en la oficina anticorrupción adentro del ministerio. ¿Se pagó por eso? No. Nosotros trajimos a la oficina anticorrupción adentro del ministerio. Revisen con nosotros en la medida que vamos avanzando con los expedientes, porque eso de tener que verlo todo yo para que después pasártelo nos duplica el tiempo. Revisen con nosotros, vamos viendo y vamos avanzando, véanlo, dense cuenta que esto es una paparruchada. Un ejemplo, una puestita gratis nada más. Sí, grave el tema. Ahora, volviendo a la... Y vamos a ver cómo se No, yo desarrolla digo, y si cómo quiere avanza, Patricia cómo Bullrich avanza salir la a denuncia. aclarar Tienen algo, que lo contacto haga, digo. en todos los Estamos, casos ¿eh? para mandar a un señor con una cámara a tomarlas. Están en el puerto, no sé exactamente en cuál puerto, me das 2 minutos y te paso por WhatsApp en qué lugar están y mandas un lugar a que las filmen. Perfecto, lo vamos a hacer. Ahora, Aníbal, más allá de Bernie, el caso Bernie en particular, no es solo Bernie, es el kirchnerismo que está, o el kirchnerismo más puro, más referenciado en Cristina, el que está, no sé, sublevado, díscolo, nunca creí en los tipos disconforme. que se los lleven puestos. Yo siempre creí que la política se tiene que discutir. Como no soy un pibito, pero tampoco soy un viejo, no estoy tan grande como para que no pensar criteriosamente como pensaba a los 18 años, pienso como a los 18 años y siento como a los 18 años, me revuelve las tripas cuando uno no puede poner las cosas en su lugar sin darse una discusión política. Y si me doy una discusión política y eso me lleva a levantar la presión y a enojarse y a putear si fuera necesario, ¿cuál es la historia? ¿A qué le tienen miedo? Si estamos discutiendo de los intereses de los argentinos, ¿cómo defendemos los intereses de los argentinos? Entonces, en ese marco, yo no me voy a sentir preocupado ni me va a cambiar la historia ver que hay dentro de mi bloque gente que pueda pensar de otra manera. Ahora, si en este gobierno, yo confío, un Kirchner dice que este acuerdo no es bueno, ¿por qué los demás tienen que pensar que ese acuerdo es bueno? ¿Y por qué no es bueno? Porque me gustaría que me lo cuenten. Díganme cómo se arregla el tema, cómo resolvemos el tema del default. Alguien que me diga, mira, yo sabes qué haría, saco toda la que tengo en la cuenta corriente y garpo al Fondo Monetario y lo saco. Aníbal, me Listo. parece que había una propuesta dentro del gobierno del cual vos formás parte, hay una ala disidente que decía, ¿por qué no esperamos a que siga el curso judicial de una causa que ustedes mismos cuando llegan y son gobierno denuncian, Eso que es es la una causa aberración. de Es desconocer una aberración. el Porque préstamo en sí? Es una aberración, porque esas deudas adquiridas por la bestia que tuvimos de presidente están todas legitimadas, todas. No existe esa causa que dicen que existe. Es una denuncia que en algún momento se hizo Sí. diciendo que la deuda no era legítima. ¿Sabes cuándo va a terminar? En el siglo 600.000. Entonces, vos querés que nosotros, mientras tanto, le digamos al fondo, espere, nosotros ya tenemos una causa y esperamos cuando se termine, vemos cómo hacemos con ustedes. Y vence el 22 de marzo. Hoy es 8. El 22 falta 14 días.
Yo ¿De qué entiendo quieren perfectamente hablar? que vos no estás hay forma, a cargo hay que de la ponerla cartera y de si la plata seguridad. no está, Perdón. hay que acordarlo. Vos estás a cargo de la cartera de seguridad, pero estuviste en una gestión en un rol preponderante, también una gestión en donde hubo problemas económicos y eras el jefe de gabinete, con lo cual de economía 2 veces. sabés, digo, no sos economista, entiendo que sabés un montón de economía y de gestión de la economía. ¿Vos crees que este es el mejor acuerdo que pudo lograr el gobierno en un año y medio? No tengo dudas. ¿Ponés la mano Que en el me fuego lo por muestren, Guzmán y su gestión? Que me lo muestren. Yo nunca, Néstor Kirchner me enseñó a no poner la mano en el fuego por nadie. Pero si yo me decís si confío en Guzmán, pero por supuesto, ni hablar que confío en Guzmán. ¿Es el mejor acuerdo? Es el mejor acuerdo, porque muchos economistas que ustedes traen acá y gritan, no sé qué cosa, cuando están en privado, un día haré nombres, cuando están en privado reconocen que es el mejor acuerdo. Muchos liberales dicen de esto, mejor Yo no no se escuché puede ninguno, sacar. Yo sí. Aníbal. Bueno, pero sí. si querés decir, Del sector, invitar a del contar sector algo. empresario están apoyando con bastante Sí, énfasis. yo también No. digo que lo decía ayer, que el sector empresario apoya no entrar en default, pero no quiere pagar más impuestos. Entonces digo, Y está ¿leyeron la bien. letra chica? Y está bien. Ah, pero la letra chica esconde más impuestos, porque en definitiva ¿Cuál hace es que la sea una letra FIP. chica? ¿Qué letra chica dice más impuestos? Hace que sea una FIP mucho más vehemente. De hecho, el revalúo inmobiliario que va a haber Pero con la otro firma cómputo para vehemente bienes lo que está personales diciendo es que vaya a buscar la que no cobra. Bueno, pero eso a los empresarios no les gusta en general. No, Quieren que les quiten impuestos. Perdón. No que les Vos me suba estás la diciendo, carga. una FIP vehemente tiene que ir a buscar a todos los lugares aquellos que no garpan. Exacto. ¿Y en qué forma? En forma vehemente, lo estás diciendo vos. Bueno, vamos a buscarla. Y si no te gusta, ¿y a mí qué me importa que no te guste? La tenés que poner, la tenés que poner. Problema cuando vos me decís, no, mirá, hay que subirlo. Y bueno, en algunas cosas va a suceder. Si vos te comiste 4.000% de las tarifas de los amigos de Macri, como sucedió, bueno, lo que está marcando el presidente con toda claridad es que en algún momento esa ley fue ley, después Macri la vetó, en la que decía que los menos beneficiados pagaban hasta el 40%, los más beneficiosos hasta el 80% y el resto pagaba como tenía que pagar. Entonces no está cambiando el sistema, está buscando algo que ya en algún Ahora, momento lo aprobó el Alivio propio fiscal Congreso. no avisora. No lo Por eso yo tiene que digo, haber. Esas ¿Quién dijo personas que hoy eso? salen y en nombre de El alivio organizaciones... fiscal que vos estás hablando, si lo que estás Sí. hablando es por el... No, por digo, el- porque vos por el- decís los empresarios o los economistas que apoyan. Son lo mismo que después salen y critican a los gobiernos cuando hay que pagar más impuestos. no me cambies el chamullo. Es lo que estabas diciendo vos. No, vos que hay me estás cambiando el liberales. chamullo. Yo lo que te digo es, hay los propios economistas de liberales que dicen que ellos creen que es el mejor acuerdo Yo que no se sé pueda haber de quién conseguido. hablás porque no, Yo acá sí no hemos sé. tenido ninguno que haya Yo hecho sí eso. sé, por eso te digo, búsquenlo porque lo van a encontrar más grande de lo que se imaginan. Pero Ahora, Aníbal, el problema de la Argentina yo creo que no es tanto los impuestos que se cobran, sino los malos servicios que se dan. O sea, en el mundo Sí, se pero cobran impuestos. te ruego, es la ecuación sí, del pero Kun también Agüero, te ¿no? ruego que le prestes atención un poquito, que cuando Cristina se fue, se debía el 30 y pico de deuda en dólares. No existía la deuda prácticamente. Se había ido achicando, y vinieron y hicieron el descalabro que hicieron. Ahí la guita que entró del fondo, que son 46.000 millones, se fugó completa. Vamos, entonces, ¿por qué no se miran un poquito lo que sucedió y prestan atención de dónde está tratando de salir el gobierno airoso con una discusión profunda respecto de la forma de ordenar tus cuentas cuando no tenés de dónde agarrarte? Bueno, ha presentado una buena propuesta, la propuesta es la mejor que se ha encontrado, a las tarifas le encontró un encauce que es el que había sacado el Congreso con firma de compañeros nuestros. Bueno, ahí está, si lo votaron en aquel momento, ¿por qué no van a votarlo en este momento? Si estamos discutiendo el resto de los elementos, pongamos cada uno en el justo valor para que todo eso nos dé la responsabilidad y las posibilidades ciertas de salir de ello. Cuando discutimos del déficit fiscal, y Alberto hace una cascada de cómo va a ir bajando año por año, vos tenés dos formas de resolver ese tema. Uno es el ajuste, como históricamente nos enseñaron, inclusive en los golpes de Estado. No esa es la forma que nosotros estamos buscando. Lo mostró Néstor, lo mostró Cristina, lo va a mostrar Alberto. ¿Cuál es la forma? La forma es generar riqueza. Entonces vos sí haces más grande el colchón y la diferencia ¿Y por qué te hay hace... tantos de los propios, no digo de la oposición, que puede ser esperable una mirada contraria, pero por qué hay tanto de los propios que está incómodo con votar este acuerdo? Si no hay ajuste, si ordena todo... No me lo preguntes a mí. Si es Yo una no, victoria no de encuentro gestión. la razón, lo he dicho esta semana y está publicado en todos lados. Yo no entiendo. A mí nadie me explicó todavía qué es lo que está mal. ¿Entendés que puede ser un posicionamiento político para el año que viene?
Sí, lo puedo entender y es de una mezquindad superlativa, ¿no? Tratá de ver si bien te acomodás un poquitito vos en la tuya, haciendo pedazo a los argentinos, ¿no? Pero pensás Ahora, eso de Máximo, porque fue el primero en decir, yo no no estoy de hago acuerdo. nombres porque no soy celador de nadie. Yo hablo del bloque completo y el bloque tiene adentro matices que Bueno, tienen que era el presidente interpretarse del como bloque, son. en el Congreso. No es presidente, no es Era, presidente. en el Congreso. Fue presidente del Por bloque eso, y ahora, renunció por el esto, presidente... no por otra cosa. y ahora No el lo sé presidente- eso, es un tema que Hay lo una tiene que carta resolver el pública. bloque eso. Y ahora el presidente del bloque es Germán Martínez, al que Claro. el gran público todavía no llega a conocer. Vos sos un conocedor del peronismo, sos un conocedor del funcionamiento del Congreso, de la relación de la jefatura de gabinete con el Congreso. Y la pregunta, que es muy respetuosa, es solo informativa. ¿Le da el cuero a Germán Martínez para manejar ese bloque partido desde la cámpora? Sí, claro que sí. Claro que sí. Porque que no sea conocido no es que se significa fueron unos chicos que no sea cualquiera, se conocido fueron no los hijos de significa que Cristina. tenga el cuero blando. Tiene un hombre de la política de muchos años, sí, claro que le da el cuero. Hablé yo con él ayer o antes de ayer, ofreciéndome, hoy que es martes de ayer, ofreciéndome a colaborar en lo que yo pueda ser útil en el trabajo que está haciendo, que lo está haciendo muy bien. Hay que ayudarlo a alinear entonces con el Chivo Rossi, con Sí, vos. se hace los eso. soldados viejos tienen que ir a acudir a Ayudar en a todo ordenar lo que el se cuartel. pueda. Hay cosas que a lo mejor uno Ahora, puede cuando llega colaborar. el final, cuando llega el momento de levantar la mano, ¿no deciden otros, como por ejemplo Cristina Kirchner? Cuando llegue el momento de levantar la mano, decide cada uno per se. Si a ese le hablan por la cucaracha, no te lo sé decir. Claro, no, pará. Yo lo que te La digo es Cámpora que es la llave la pones organización vos más y el botón lo apretás verticalista. vos. La Cámpora es la organización más verticalista que existe hoy en el peronismo. ¿Será así? Ahora, pero, Pero ministro, vos en relación... desconocés, Aníbal, la importancia de la coalición gobernarte, del rol de Máximo y de ¿Cómo voy a- Cristina? Yo cómo te pregunto voy a por ellos y me desconocer? decís, Aparte, La coalición no me de gusta. la es que no. bonaerense y Claro. Máximo es el ¿Cómo presidente voy a del PJ desconocer bonaerense. si yo Pero formo yo te parte de esa pregunto por él y no coalición? me querés contestar. Y yo ¿Te digo, no te estoy representa preguntando Máximo de tu como vida presidente privada. del Es Partido el presidente del Justicialista partido. bonaerense? Yo no soy un hombre del partido. No. Juan Perón siempre habló del partido como una herramienta electoral. Nunca le asigné ningún valor. Por eso no participé ni busqué estar ni siquiera como congresal. No lo siento. No me interesa ese esquema de partidocrático que el peronismo dista tanto de pensar de esa manera. Pero en algún momento hay que llevarlo a la práctica, Sí, porque pero, ministro, esa herramienta electoral tiene obligaciones legales que hay que cumplirlas. Y bueno, si han armado de esa manera, bienvenido sea, que le vaya bárbaro. Ministro, le quiero preguntar, si la votación por una ley que es muy importante para el gobierno, porque es un proyecto que básicamente plantea un plan económico de acá a lo que queda, por lo menos hasta el final del gobierno, si sale con un voto dividido dentro del propio oficialismo, ¿no le ¿Por parece qué que tengo queda que hacer esa más conjetura? Yo estoy debilitada la convencido posición que si no va a saliera? ser así. Yo estoy convencido Pero si que ocurriera, le planteo pero, el escenario. Pero no hago conjetura, yo estoy convencido que va a salir bien. Entonces no O sea, me que va a pongo salir con el pensar, voto unánime, pero si digamos. sale hoy y no sale esto. Estoy convencido que va a salir bien, porque la realidad es que llega un momento, es que todos los que opinamos se van subsumiendo a llegar a un punto del único que tiene legitimación activa, que es el presidente. Entonces, cuando ya se toma esa decisión final, que es la que toma el presidente, te guste o no Pero- te guste, pero lo que en cada Perón llamaba momento- comerte tus sapos. Te tendrás que comer el sapo Claro, que te toque eso le quiero y preguntar. cumplir. Si usted fuera diputado, supongamos, y usted no está de acuerdo, y no estuviera de acuerdo, ¿cree que igual habría que votar para Jamás acompañar? votaría en contra del peronismo. Si lo que me estás Claro. preguntando es eso, jamás O sea, votaría habría que en contra acompañar del para fortalecer al gobierno. peronismo. Jamás votaría Ahora, en contra del hay peronismo. el que decide es el presidente, pero hay momentos en que cada uno de las funciones juegan, ¿no? Y en este momento, yo te preguntaba por Germán Martínez, el que está con todos los platitos en el aire es Sergio Massa. Y lo hace muy bien, es un tipo muy experimentado en este tema. Lo hace muy bien, creo que están jugando en tándem, cada uno con una tarea distinta. Yo le veo mucho volumen a lo que está llevando a la práctica Sergio. ¿Con Cristina juego- hablas? Sí, claro, cada tanto hablo. Sí. ¿Hablaste hace poco? Y no era mucho, 10, 15 días, no sé, no ¿Y recuerdo qué cuánto. mirada pudieron intercambiar de la política actual? No, ya entramos en un terreno que yo no tengo mucha vocación de charlarlo, pero mis charlas con ella son las que tuve siempre. Cristina es como si fuera mi familia. Yo no me podría ir nunca de este segmento de la política porque me hice ahí. Nunca cortarías el cordón. Nunca. ¿Por qué? Primero que soy un hombre grande para tener cordón, pero digo, yo me hice ahí, me sentí identificado con Néstor. Cuando Néstor me convocó,
La primera noche veníamos de Paraná y hablaba como un loco. Y digo, qué loco este tipo. Decía, yo voy a ganar, no puedo perder, vas a ser ministro mío, la gente está mal, los viejos no cobran la jubilación. Y me pasaba la tira de lo que no falló en nada. En nada. Y eso cuando te decían el doble comando, mentira, es un solo comando, los dos hablaban de lo mismo. Nunca han variado, ni han fracasado, ni se han portado mal con las necesidades de un pueblo que los ¿Y necesitaba. extrañás eso porque hoy no se habla de lo mismo? ¿Por qué no se habla de lo mismo? Porque el presidente y la vicepresidenta parece que no están en el mismo. Bueno, en la pero misma aquel era sintonía. el marido. ¿Qué cree? Que lo case Alberto con Cristina, es lo único que falta. Bueno, pero ella no lo eligió a él como candidato. Sí, pero no para casarse. Pero Bueno, para pero es apoyarlo una y tener fórmula una excelente presidencial. relación, uno imagina. No, a ver, en el mundo, desde que el mundo es mundo, Sarmiento supo decir de Adolfo Alsina que lo quería para tocar la campanita. Ese es el respeto que se tenían en aquel momento, y Adolfo Alsina renunció a la gobernación de la provincia de Buenos Aires para ser candidato a vicepresidente. Toda la vida hubo severos problemas entre unos y otros, porque ahí, bueno, porque discutís, porque no tenés más remedio, porque podés visiones distintas. No sos el mismo. Pero con Ahora, vos discute, ¿quién pero tiene que habla. tomar la decisión? Lo tiene que tomar el presidente, es uno solo. Pero digo, con vos discute Cristina Cristina, lo sabe muy bien. y discute de política, pero habla. Digo, la información que nos llega es que ellos dos no hablan entre sí, presidente y Yo no vicepresidenta. siento que sea así. ¿Vos crees que hay un diálogo? Sí, yo no siento que sea así. Ahora, a la historia fuiste vos, ¿no? De los presidentes con los vicepresidentes. Y nosotros tuvimos Chacho Álvarez, terminó volando por el aire un gobierno. un día y tuvimos yo tenía Julio Cobos con el voto no yo tenía positivo y mis se partió broncas la muy alianza de grandes gobierno de con Cristina. Chacho, tenía mis broncas muy grandes con Chacho y la verdad que donde tenía oportunidades le bajaba la caña. Entonces me dicen esto un día, ¿por qué no te dejas de joder con eso? Es que, me parece un fracaso, un tipo tan útil hubiese sido si él hubiese hecho las cosas distintas. En vez de irse, yo agarro un escritorio y lo pongo en la vereda enfrente y pongo mi oficina en la vereda enfrente y me quedo todo el día bajo la lluvia. Un día me dice Néstor, a tal hora te espera en Clásica y Moderna Chacho, anda a hablar con Chacho, sacate las ganas, ahí tenés, sacate las ganas. Ahí Estuvimos encallado charlando. frente al Ministerio de Educación. Sí, donde estabas Clásica Moderna, hermosa, no sé si se seguirá estando, muy lindo lugar. Charlamos un rato muy largo, la charla fue muy buena y él en algunas cosas me coincidió, a mí me daba pena, era un cuadro muy grande como para perderlo en esa forma. Él equivocó la curva. No, fue la gran ilusión, por lo menos de cierto progresismo. Equivocó la curva. Qué pena. Bueno, pero Néstor acertó porque después no jodí más con ese tema. Lo de Cobo era distinto. Nosotros éramos muy críticos de que fuera candidato a vice. Te voy a contar una historia que no muchos la conocen. Esa tarde del tratamiento de la ley por la noche... De la 1125, de lo de Cobos. Así es, me llamaron a Olivos. Y en algún momento nos quedamos, Cristina y yo solos en el living. Cristina en el sillón de allá, yo en el sillón de acá. Y le pasaron con Cobos y Cristina le explicó todo a Cobos. Con lo cual Cobos le dijo que sí iba a resolver el tema. Después se comportó de una manera fea, porque eso también era... En el mundo el único animal que rasca para afuera es el perro. Los demás rascan todo para adentro. Me dio la sensación que él vio la oportunidad de sacar una ventaja al tema para sí mismo y los resultados están a la vista. El que en aquella intimidad de Olivos estaba muy incómodo y casi a punto de irse era Alberto Fernández como jefe de gabinete. Alberto no estaba en ese día. No estaba en ese día, pero estaba en ese entorno y al poquito tiempo piró. Bueno, tiene todo el derecho. Sí, también hizo una carta pública muy crítica a quien hoy es su vicepresidenta. Tiene derecho. Él lo ha dicho siempre, cuando no se sintió cómodo se fue. No discuto el derecho, busco la trayectoria, que me contás trastienda, contame más, digamos. Pero en esa no estaba, te estoy contando que yo estaba la presidenta en ese momento, en el otro sillón, y yo escuché esa conversación. Incluso Alberto era el que contaba que Cristina en aquella noche quiso renunciar, ¿no? Y que Néstor y él la contuvieron. Yo no estaba ahí. Ahora es al revés. En la otra estaba yo, en esta no estaba yo. Yo quiero ir a un Aníbal que dio mucho que hablar. No sé si tenemos el audio, que es un audio tuyo. Una de, creo que tus expresiones que han dado vuelta por todos lados, que tiene que ver con un número.
y en una posición que vos tenías en otro rol preponderante, en otra gestión. No sé si lo tenemos, Cari, lo ponemos para que lo escuche. Dale. ¿De cuánto es la pobreza en la Argentina en este momento? Lo acaba de decir la presidenta, no ronda el 5%. Es 5% entonces. Lo acaba de decir la presidenta en la FAO. ¿Alguien levantó la mano para decirle que no era cierto el dato? Pero digo, si tomamos como cierto ese dato, según datos de la OCDE, te estoy hablando, Argentina entonces tendría menos pobreza que Dinamarca, que Finlandia, que Noruega, países reconocidos en todo el mundo por su equidad social. No la están pasando bien, mi amigo. Países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza, aunque no lo quieran creer. Es cuestión de meterse en la base de datos de la Statistics-Bundesamt de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza estructural. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste. Eso es trampa lo que están haciendo. Yo te digo una cosa, esto cortaron 2015. Es un tercio de la Dio discusión. vuelta tanto esto y se habló tanto. No, y yo pero digo, me he cansado. ya está. He ido a los Era algo- programas era y me he algo- cansado de llevar. era algo muy- Me he cansado de llevar las copias pero para ¿sí que la sabes por qué? vieran. ¿Por qué te lo traigo? Porque ayer hablamos y hubo mucha repercusión sobre el tema del INDEC con Guillermo Moreno. Y yo te lo quiero preguntar a vos. ¿Vos creías en esas estadísticas oficiales? No, porque eso no habla de estadísticas oficiales. Hablaba de las de afuera. Hablan de lo que ¿Y ustedes de las quieren. locales creías? Yo te voy a explicar qué dice. No, vamos a hablar de- primero de esto, porque no me voy a dice comer. el audio. No, Está todo desgrabado lo que dice. Este tema, ¿por qué surge? Porque a Cristina la premia la FAO por la pobreza del 5%. No lo hizo yo, lo hizo la FAO. ¿Con qué dato? Con datos de la CEPAL, no lo hicimos nosotros. Te pregunto, ¿vos en ese Cuando momento discutimos creías lo de en la Alemania, estadística? Alemania tiene una forma de cálculo multidimensional. No es la forma que tiene Argentina. Sí. El Banco Mundial ¿Qué también es lo tiene que esa hace Argentina? forma. Argentina mira la cantidad en función de los ingresos y da por suficiente. Error. ¿Qué es lo que hace Alemania? Alemania va tomando tema por tema, educación, alimento, vestimenta, viaje. Lo puede lograr meter en algún momento en un formato y ya no trabaja más con las medias, sino trabaja con las medianas, que es la posibilidad de sumar sobre todo eso lo sé, y buscar. pero esto que fue muy emblemático. Si lo tenés, no me lo pongas así, yo te porque lo me estás pregunto, poniendo como un estúpido No, que yo no lo soy. de ninguna Esto manera, que de yo ninguna dije en aquel manera, momento para tenía nada. que ver con ese 5% Está bien, que la premiaron pero a Cristina. digo, ¿Yo qué culpa tengo? Sí, pero criticaron Y lo que mucho digo la es, estadística, no- después las no defendieron busques y después aquello, decían la pesada herencia de Macri. No busques. ¿Cómo es? ¿Se mide la pobreza como se mide o no? Si vos lo vas a defender No a lo Macri, defiendo. gracias por Son las todo, mismas formas devuélvame. son las mismas formas de medir. Aníbal, lo que digo es que a veces lo que se criticó y se defendió de una manera no se entiende esa cómo se toma discusión para que otras vos cosas. cortaste un tercio, esa discusión habla específicamente de lo que pasó con FAO. Y lo que yo expliqué de Alemania, que no es necesario ir a aquel momento. Arrancó la Entren discusión ahí. ahora y vean cuál es la situación de Alemania. ¿Cuántos comen una sola vez por día? ¿Cuántos chicos Porque no van a la nadie escuela? creía en la La estadística del Europa INDEC en ese pospandemia momento. es una Europa que no conocíamos. Antes de la pandemia, tómalo. No lo agarres con la pandemia. Antes de la pandemia y te vas a dar cuenta de los números. No lo disfruto, lo comento nada más. Lo que sucedió fue esa explicación. Sí. Yo no fui a buscar otra cosa. La pobreza argentina es la que se mide y la que se mide. Ya está. No voy a andar inventando cosas Claro. Lo que nuevas. pasa es que se No miraban era esa las de discusión. afuera. Tenés razón, pero se miraban las estadísticas de afuera porque eran poco creíbles las de adentro. De hecho, si no, no hubiéramos tenido el problema con el Bueno, Fondo no lo Monetario que tuviste no a Moreno revisaba las ayer, que te lo cuentas. explique Moreno. No, y te y que y él las te explique. defendió, dice que no hubo intervención. ¿Cómo no la va a defender si lo denunciaron penalmente y fue absuelto? No le pudieron demostrar que fuera cierto. Por eso te la defiende. Está bien, yo te lo pregunto a vos, que eras jefe de gabinete también. Aníbal, ¿cómo te sentís íntimamente ante una perspectiva que indica que si se aprueba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a ser con una mayoría transversal, donde compañeros tuyos van a estar afuera y van a estar votando junto con gente con la que tal vez no le gustaría estar? Otra conjetura que no me preocupa demasiado. Estoy convencido que nosotros vamos a votar sin problema eso, Todos. tanto en diputados como senadores. No sé quiénes son, todos, no sé si todos. Tampoco cuando se está buscando un horizonte tan claro en este objetivo, que es el tema de un pago que no se puede hacer, y nosotros estamos convencidos que el desastre que podía significar el lonjazo del default hay que evitarlo.
Bueno, entonces hay que encontrar una alternativa que nos dé el mejor formato para poder salir indemne de esta situación. Pasar estos 2 años y medio que está establecido y definido y de eso salir de la mejor manera que se pueda, porque tiene que ordenarse con las ideas que nosotros estamos presentando ante la sociedad. Y el tema del presupuesto, que acá la oposición está hablando de los hachazos, ¿no? Es un presupuesto que no se votó todavía. Justamente no se votó todavía porque se está esperando a ver qué pasa con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario esconde en ese acuerdo un programa económico. No se votó. ¿No se votó? Se supone que en abril puede haber una No lo votación. sé eso. La 2456, Ley de Administración Financiera, dice que el 15 de septiembre vos tenés que presentar el presupuesto que presupone lo que va a suceder el año siguiente. Pero con este y que se tiene que votar en ordinaria. Es lo que se supone, Aníbal, no en abril. Con este programa económico que se presenta junto al acuerdo, y la gente a la que le estás hablando porque te ven y te escuchan mucho, ¿qué tiene que esperar en materia de seguridad? ¿Puede haber un recorte de los presupuestos o puede haber un refuerzo? ¿De seguridad? Pregunto, Ni loco. ¿por dónde vendrá el recorte que en algún momento Todo lo contrario. a 10 años puede Nosotros haber? estamos trabajando fuertemente en ese tema, fuertemente, ordenando todas las cuentas de la mejor manera que nosotros conocemos. Son tantos años trabajando en esto que entramos de memoria a encontrar la vuelta. Con muy buena gente, tenemos 4 cúpulas que son de primer nivel y que nosotros fortalecemos y que estamos convencidos de que tenemos que seguir profundizando este tema. Hoy recibí al embajador de los Estados Unidos, una charla de 1 hora larga, y donde discutimos nuestra tarea con las agencias de distintos países, entre ellas la de Estados Unidos, porque necesitamos información de todos lados para cumplir con los objetivos que estamos persiguiendo, pero no hubo gestión como la que estamos haciendo nosotros hace muchos años. ¿Hablaron del FMI con el embajador? ¿Le puedo preguntar cómo evalúa la gestión de su antecesora, de Sabina Frederick? No, yo no puedo hacer eso. Es mi compañera, no. Yo no estaba de acuerdo en un montón de cosas y las he dado vuelta. ¿Pero algún ejemplo? Muchas cosas. No hay nada en particular, ni tengo ninguna cosa y hemos hecho algún trabajo después juntos. No tengo ningún tema personal con Sabina, no. Rosario, tenías una pregunta. Se habló del FMI con el embajador. No. ¿Qué voy a hacer yo? Y el embajador no vota. Si votara, le lo chamullo un día seguido. Pero le mandás a Massa también que lo convenza. Lo pialo y le doy. Aníbal, este es un gobierno que tiene varios ministros que vienen de intendencias en el Gran Buenos Aires, ¿no? Tenés vos, Obras Públicas, Desarrollo Social, etcétera. Hay una discusión en la provincia que tiene que ver con la seguridad y que es esta reforma o contrarreforma, vuelta para atrás, que hizo Sergio Berni con una mayor centralización de la policía bonaerense en detrimento de la reforma que había hecho Scioli de darle más poder a las policías departamentales. De lo que se quejan incluso algunos peronistas es de esto, ir para atrás, ir para adelante y nunca terminar de tener una política. Los formatos de la seguridad que se tiene. Yo no conspiro con mis compañeros que están al frente de esos temas, porque esto que Sergio hizo y que estoy seguro que debe estar arrepentido, decir, no, patético, todas esas estupideces, porque le metieron ficha de que yo había puesto eso para ridiculizarlo, cosa que es mentira. Después le expliqué públicamente que habíamos hablado nosotros con todas las fuerzas para tratar de llegar a la mayor cantidad de lugares posible para que no hubiera más muertos, y de hecho no los hubo, gracias a Dios. Yo no voy a conspirar contra lo que él esté haciendo, al contrario, todo lo que me necesite a su lado para resolver los temas que le hacen bien a la provincia de Buenos Aires, yo lo voy a hacer. Pero como ministro nacional, el Gran Buenos Aires creo que lo debes evaluar más que como una responsabilidad de Sergio Berni. Sí, totalmente, pero no puedo participar. No puedo participar porque lo prohíbe la Ley de Seguridad Interior. Por eso vuelvo a insistir territorialmente, como un hombre que fue intendente, que conoce muchos intendentes, que tiene muchos intendentes como pares ahora en el gabinete, y sabiendo que los intendentes tienen opinión sobre este tema, ¿cuál es tu posición teórica desde el punto de vista de la seguridad? Es sí, más centralización, menos centralización. Con hacer una definición que puede contrastar contra lo que están haciendo. Lo que están haciendo, yo si me necesitan lo voy a acompañar. Como lo estén haciendo, con lo cual no voy a hacer una calificación de eso. ¿Por qué? Y porque conspiro, y yo no voy a conspirar contra mis compañeros. Así como dije, yo no voto contra los peronistas, no voy a conspirar contra un compañero que está trabajando en seguridad y que necesita tener todas los elementos a la mano posibles. El valor principal a defender no es el compañero, Aníbal, el valor principal a defender es la seguridad de las personas. Incluso también en coordinación con la Ciudad de Buenos Aires.
primero está la patria, pero ese compañero ejecuta políticas que impactan en la sociedad. Entonces yo tengo que estar cerca de él de todas las formas que me lo soliciten o no, pero para que le hagan bien a la sociedad. ¿Y tenés la misma presidencia sobre la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires? Tengo excelente relación con D'Alessandro, excelente. Y las cosas que hemos hecho juntos han salido bien. ¿Y coordinan tareas? Yo no conspiro. ¿O es solo discusiones? No conspiro porque el destinatario final es el pueblo. Cuando pasa lo del chico Lucas, con las brigadas esas, yo fui durísimo con las brigadas, no con la fuerza. Agarrársela con la fuerza es muy fácil, pero estúpido. Que en el fondo a eso apunta la encuesta que nosotros presentamos, ¿no? O sea, la necesidad de que haya coordinación. No es una cuestión de amistad o enemistad, es una cuestión de coordinación porque la situación está muy peluda, Aníbal. Nos hablamos con claridad, nunca discutimos, nunca vemos cómo se hacen las cosas que tenemos que hacer, hacia dónde queremos ir. En alguna oportunidad hubo un tema que me lo pasaron a mí por la importancia, salí yo rápidamente a resolverlo y después hablamos con D'Alessandro y me dijo, che, gracias por ese tema, que sé que te metiste vos, ya no había tiempo. ¿Rosario es un fracaso nacional o es un problema de los santafesinos? Hace muchos años que estamos con este tema. Yo moví rápidamente 575 efectivos que están allí. Y ahora estamos terminando de completar lo que nosotros mismos propusimos, de que es la creación de un escuadrón nuevo que va a estar con asiento en Rosario, tratando de encontrar alternativas a todo esto que estamos sucediendo. Para que nosotros actuemos, la justicia nos tiene que decir qué. Y esto es lo que estamos esperando y funcionando. Hay una sensación, de hecho, vos no crees en las encuestas, pero está... No dije que no crea, digo que no las leo. Lees o no, bueno, pero en lo que es, no queremos que te vayas, queremos que te quedes con nosotros. Un ratito nada más, te hago un par de preguntas más. Me tengo que ir. Que nos hace señas, nos dice, no tengo que ir. Un ratito te pedimos, un instante nada más, además queremos mostrarte el resultado de la encuesta. La realidad es que quienes transitamos la provincia de Buenos Aires y que tenemos que venir a la ciudad y demás, sabemos que es una de las situaciones más populares el cuidarse en la calle. Y la realidad es que vos antes hablaste del tema de impuestos, de pagar impuestos. No es que tan mal pagar impuestos. Lo que resulta injusto es la sensación de que eso no te vuelva en seguridad, en salud y en educación pública. Sí. Entonces esa es quizás la gran diferencia con otros países. Yo te pregunto por tu área, que es la que vos estás hoy. Sí, con otros países hay que ver con quién. Bueno, pero por eso, ¿qué sentís ¿Por qué dicen eso? Porque, ¿vos pensás que estamos por bien en ejemplo, seguridad? cuando vos te pones a mirar en Latinoamérica o en el resto del país... no, pero con Argentina, de datos comparemos concretos. con el pasado, si querés. No, con datos concretos. Yo después te los comparo con Argentina. Argentina debe estar en 5.4 homicidios cada 100.000 habitantes por año. ¿Cuánto tiene San Pablo? 24, 26, 27. ¿Cuánto tiene Río de Janeiro? 30 y pico. ¿Cuánto tiene Washington? 30 y pico. ¿Cuánto tiene Miami? 16. La comparación es muy simple hacerla, no hay que volverse loco de este tema. La ¿Cuánto ha es una tenido la sensación... Argentina? Vos querías que yo te comparara, nunca varió gran cosa. Un decimal ahí siempre estuvo más o menos eso. Seguramente para que esta mediana de esto que yo te estoy dando, hay lugares como Rosario que debe ser mucho más importante que en este caso. Pero para no ir a la estadística, digo, tu sensación, y que de hecho hablar de sensación de inseguridad es algo que seguro es una frase que también recordás, digo. No es mía, hoy, es del diario La Nación. Ya sé, pero digo hoy estás ahí en la gestión. ¿Vos crees que la seguridad es una de las grandes batallas que hay que dar? ¿Por qué crees que acepté cuando el presidente me lo ofreció? Contame. En cuanto salí ese día me dije uno, pero justo ahora agarrás con semejante quilombo. Por eso lo agarré. Por eso lo agarré. Si las cosas estuvieran bien, me da lo mismo, cualquier cosa. Pero en este caso no, si yo quiero ayudar al presidente. Aníbal, yo sé que te tenés que ir, pero hay una cosa que se planteó en el inicio de la gestión Frederick, y que tiene que ver con la gendarmería y con la pericia que se hizo sobre la muerte de Alberto Nisman. Sí. Frederick había deslizado que se iba a revisar esa pericia de la gendarmería para aportarle a la justicia pruebas que no fueran tan contundentes en cuanto a cómo se hizo ese trabajo. Yo y mucho de la eso hoy teoría no puedo hablar porque están... A la teoría del homicidio. Vos sos ahora el jefe político de la gendarmería. Lo del homicidio es un tema ya descartado, ya eso no. Bueno, la pericia de gendarmería dice que fue un homicidio. No, fíjate, no fue un homicidio. Están llamando a declarar, yo tengo que ser cuidadoso con ese tema, pero para que haya un homicidio hay una lectura de una de las pericias que hace lectura específicamente de las manchas de sangre que muestran con toda claridad que no hay lugar a que haya, salvo que sea un ser alado
y que pase las paredes sin ningún tipo de contratiempo, no pudo haber entrado nadie porque las manchas te cantan todo. No hay que ser muy exagerado para tener este tema. Por eso nunca avanzó la causa. Pero digo, hay que dejarlos que declaren y las cosas las iremos viendo paso a paso, pero que no ha habido, que no es un homicidio, no tengo duda. ¿Y la Gendarmería tiene esa sensación también? ¿Hablaste vos con los jefes de Gendarmería? ¿Cómo se operó esa pericia? Solo hablo con el 1 en todas. Si el 1 no está, hablo con el 2. Todas las cúpulas, las 4 cúpulas son impecables, con lo cual tengo mucha confianza con los segundos porque los conozco y porque me merecen mucho respeto. Sí, claro que le he hablado muchas veces y les he exigido ser muy cuidadoso con cada una de las acciones que se llevan en la práctica, porque el prestigio de la Gendarmería, que costó mucho en construirlo, a veces se pone en riesgo con cosas como esta, como lo de Maldonado, como lo de Rafael Nahuel. Eso es una impericia, una falta de seriedad, una falta de formación, no tener en claro que las tropas no van a ir a tomar decisiones per se, van a tomar las decisiones que le ordenen. Bueno, así son las cosas como terminaron. Nosotros somos muy cuidadosos de ese tema, muy de acción y mucho trabajando en todo lo que podemos, pero con el cuidado del caso siempre. Tenemos el resultado de la encuesta. Bueno, yo me voy a dar el gusto y así lo despedimos, Aníbal. Sí, 8 de cada 10 que votaron finalmente consideraron que no hay que bogar por esa amistad entre Aníbal y Sergio. Así que bueno, entonces Aníbal Fernández, que no le da bola a las encuestas, lo va a llamar a Sergio Berni, se van a venir a este programa y se van a abrazar acá. Dale. Un beso le voy a dar. Gracias por todo. Gracias Aníbal Fernández, muy interesante la conversación. Incluso agradecimiento doble porque sabemos que atravesaste una situación personal delicada, de lo que no vamos a hablar porque no hiciste alaraca de eso, así que doblemente agradecidos. Gracias a ustedes. Muy bien, y tenemos más para que sepas, lo despedimos Aníbal, nos levantamos y tenemos más información de la mano de Martín Angulo. Martincito, ¿qué traes en el ámbito judicial hoy? Hay una persona que es muy poco conocida para la gente, yo me atrevería a decir que si sale a la calle casi nadie lo reconocería, que tiene desvelada a Cristina Fernández de Kirchner. Que nadie, o sea, que pisa la calle y nadie lo reconoce. ¿Y no es Alberto Fernández? No es Alberto Fernández. Pero un desvelo de qué tipo, me estás preocupando. Ahora pensemos, a ver qué... Y imagino que no le debe haber caído nada bien cuando lo vio ahí sentado. Justo él habrá dicho. Un juez. Él un juez. No es un juez. No es un juez. Pero es afectivo el tema, es político, es judicial, ¿por dónde viene? Es las tres. Es afectivo, es político y es judicial. ¿Hay una relación personal con este personaje que le cae mal? Por gimnasia. De ninguna manera. Un enemigo. De ninguna manera puede haber una relación personal, ni la va a haber. Pero yo me lo imagino a Cristina diciendo, justo él, acá, enfrente mío, justo él. Y bueno, así se conformó la lista. Pasó una situación ¿Pero muy por qué desagradable. se conformó la lista así? Se generó una situación muy desagradable y tuvo que entrar. Es alguien que está con una banca en el Senado. Correcto. Y el tema es importante porque después de diputados vienen senadores. Con el tema del fondo. Por el tema del fondo y porque va a venir muchas más cosas. No solo por el fondo. ¿Ministro de ella? No fue ministro de ella. No, todo lo contrario. Fue ministro de él. Te digo que tengo un poco de piel de gallina. Estamos hablando de un hombre, ¿no? Sí. Estamos en condiciones de asegurar que es un hombre. ¿Cómo? Es un hombre. Es un hombre. Es un hombre. Es un masculino. Es un hombre que, no es conocido para la gente, que fue muy importante en el gobierno anterior, muy importante en el gobierno de anterior, Macri, en el gobierno de Macri, y que fue muy importante para Cristina y te diría que para el kirchnerismo en general, porque lo acusan de algo muy grave. En términos políticos, inclusive en términos A ver, si alguien del gobierno de Macri fue muy importante para Cristina, fue importante para mal. Exacto. Fue importante, en la mirada del kirchnerismo, fue importante para mal. Sí. Yo creo que tenemos que dejarla picando. Yo creo que tenemos que pedirte a vos que del otro lado nos aguantes, nos esperes un instante, vayas, te tomes un matecito, hagas pipí y volvé porque en un ratito Angulo te cuenta de quién estamos hablando. Mira. Yo quiero que me cuente, vamos al corte que nos cuente. Y seguimos en Para que sepas. Marcela Pagano, yo no doy más. No doy más. Angulo, por favor. Yo lo pinché, Angulo le digo en el corte, ¿me podés decir quién es el senador ese masculino
que por el su mera Le presencia arrancamos Cristina. senador. Ya Ahora, lo ¿por qué es arrancamos. tan dramático para Cristina Kirchner? ¿Qué es lo que está pasando con ese personaje? Bueno, ¿lo develamos y empezamos a contar? Porfa, te lo pido ya, por favor. ¿Develamos? ¿O quieren Dale, más? Martín, o desde quieren- las 8 o nos quieren- tenés o- así. Perdón, ¿o quieren más Decinos. pistas? Dame un par de pistas A más, ver. que yo quiero sacarlo porque no lo saqué. Y la gente en su casa está jugando en su cabeza tratando de unir. Bueno. Dame dos más. Dos más. Muy, muy amigo, pero de esos amigos, ¿viste que se dice que los amigos verdaderos son los del colegio? Bueno, este senador que incomoda a Cristina Kirchner es muy, muy amigo de Mauricio Macri, Del Newman, del Newman. del Colegio Cardenal Newman. Creo que lo voy sacando. Ahí estamos, Una Y- más. Y está muy vinculado este senador a algo que le molesta, a dos palabras que le molestan mucho a Cristina. Yo voy a decir una sola como pista, y esa palabra es mesa. No, La basta. mesa judicial está No, involucrado en la basta, mesa. basta. Correcto, judicial. Rosario Ayerdi. Dale, basta, dale, por favor. Bueno, estamos hablando, el senador que incomoda a Cristina Kirchner de, y reitero, no es conocido, no es su nombre que sale a la calle y yo imagino que pasa absolutamente desapercibido. Ahora te está agradeciendo, Sí. porque dice... sí. Vamos a montar la A ver, foto. Al fin me van a conocer. Claro. estamos Te manda hablando saludos. de José María Torello. Ah, pero José María Torello fue Es jefe este de hombre. asesores, ¿no? Claro. Incluso Cristina, sí, le ha dedicado algunos tuits a Torello. Bueno, Sí. exactamente. Con- No, Contanos fue un de hombre, comodidad. en la gestión Macri fue un tipo muy influyente, era el jefe de asesores A ver. de Mauricio Macri en la presidencia, como decís vos, amigo de la infancia, de la adolescencia, del colegio. Compañero de Macri en el Newman, jefe... Mirá, esa mirá esta foto, mirá. Ahí está. Mirá. Eso es inclusive una ¿Qué foto foto? de Es los un inicios de Macri valor en la política. histórico tiene esta foto. Mirá vos. Y ella se incomoda con él. Torello fue, como decía Sedi, jefe de asesores de la Presidencia de la Nación durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Es uno de los cargos más cercanos que puede llegar a tener un presidente de la Nación. Y Torello integró esto que hablábamos, la mesa judicial, la famosa mesa judicial durante el gobierno de Mauricio Macri, un grupo de funcionarios que hablaban de temas judiciales y que desde el kirchnerismo marcaban y siguen diciendo que desde esa mesa judicial se armaban las causas judiciales contra los funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, contra las propias Cristina Kirchner. Según la acusación del kirchnerismo, se decidían qué funcionarios iban a terminar presos. Se orquestaba lo que ellos llaman la embestida del gobierno de Macri a través de la justicia contra el kirchnerismo. Inclusive, los memoriosos te cuentan que en el despacho de Torello era donde mayormente se hacían las reuniones de los funcionarios judiciales. El despacho de Torello estaba en el primer piso de la Casa Rosada. De la Casa Rosada. ¿Sabés quién Él era? y Pepín Rodríguez Simón, ¿no? Eso, tío, bueno. ¿Sabés quién era el segundo, no el segundo, pero la dupla en uno de los sectores del macrismo de la justicia? Fabián Pepín Rodríguez Simón. Un hombre también muy importante durante el gobierno de Macri, integrante de la mesa judicial, hoy prófugo Claro, en Uruguay. una causa muy Está importante. prófugo en Uruguay, Está ¿verdad? prófugo en Sí. Uruguay, tiene una orden de detención que impulsó la jueza federal María Servini en una causa en donde Pepín y Torello están imputados y siendo investigados. De hecho, Rodríguez Simón tiene un llamado de indagatoria que es la causa del grupo Indalo, donde se investiga si desde el gobierno de Mauricio Macri presionaron a los dueños del grupo Indalo, Fabián de Sousa y Cristóbal López, para vender a empresarios cercanos al macrismo sus empresas. Estamos viendo acá unos tweets de Cristina Kirchner, estamos tratando de ponerlos. Mirá esto en 2016, caja. mirá desde cuándo apunta Cristina Kirchner a Torello, si no lo tiene en la mira, como decía Martín Angulo, ¿no? Diciendo, miren a quién pone de jefe de asesores Mauricio 5 Macri. meses ¿no? de Diciendo, presidente, Macri. solamente pone 3 puntos suspensivos diciendo, Torello va a ser el jefe de asesores del se presidente y viene. apoderado del PRI a nivel nacional. Y esa ¿no? frase que tenés resaltada, Martín, que tenemos en una placa con Cristina detrás. Sí, la mostramos, ¿Por qué, si querés. ¿Por qué decidiste esta frase y Bueno, qué es esa frase? ¿Qué representa? Esa frase, Busquémosla, por eso favor. es el 2 de diciembre del 2019. Ese día, Cristina Kirchner estuvo en los tribunales de Comodoro Pi y fue indagada en la causa, por ahora el único juicio que tiene, el juicio iniciado, que es el juicio por la obra pública. ¿Se acuerdan de la famosa frase de Cristina? Preguntas yo no voy a contestar, preguntas tienen que contestar ustedes, que le dijo a los jueces. A mí la historia ya me absolvió.
Bueno, entre Cuando las ella muchas- se va y vuelve, ¿no? En un momento y después se termina yendo. Exactamente. En esa declaración, Cristina Kirchner dice esto. El gobierno que se va, 2 de diciembre del 2019, ella ya era vicepresidenta de la nación electa. En 8 días asumía y el gobierno Macri se iba. El gobierno que se va tenía una mesa judicial que decidía quién iba preso, quién no, a qué empresario había que apretar para que no vaya preso, para que venda sus empresas. Volviendo Entonces, a hablar lo que vos... siempre mencionaba, o sea, no solamente Cristina hacía estas declaraciones, sino que mencionaba a los funcionarios de la mesa y siempre lo mencionaba a Torello. Torello, Garabano, Pepín Rodríguez Simón, inclusive algunas veces también a Daniel Angelici. ¿Por qué hoy es el senador José Torello? José Torello hoy fue en la lista de candidatos a senadores nacionales en el 2019 como suplente de Esteban Bullrich. Claro. Pero en 2019, perdón, 2015, como suplente de Esteban Bullrich. A fin de año, Esteban Bullrich, por su enfermedad de ELA, dejó la banca en el Senado y su lugar lo ocupó José María Torello. ¿Cuál fue la novedad de esta semana? ¿Saben en qué comisión va a estar Torello? No. Asuntos constitucionales. Una de las comisiones más importantes para la política. La buscaron, ¿no? Debe haber sido, bueno... No, mirá ahí es donde Cristina, está la rosca, donde se habla de jueces. Reforma, reforma constitucional, reformas procurador, constitucionales, todo. una eventual ampliación, Igual, perdón, digo, reformas políticas. todo esto que estamos diciendo que habla de una Argentina del futuro y son materias pendientes que hay que revisar. ¿Son materias que podrían discutirse este año? Yo lo dudo. Yo creo que este año, en este contexto de disputa política, no van a tocar un alfiler de ninguna ley, código, reforma. Que se intente, puede ser. Que se logre, ahora, me parece muy difícil. Año no electoral. En Argentina deberíamos decir, bueno, los años no electorales son justamente para estas cosas, ¿no? Para incluso ponerse de acuerdo con la oposición para hacer las reformas importantes. Ahora, como está la oposición hoy y como está el propio oficialismo, yo no creo que El problema son las avanzar dos grietas en nada internas, de ¿no? esto. Hoy, con las dos grietas internas que tenés tanto en el gobierno como en la oposición, acordar un proyecto de A ver, para política, definirlo, además, José Torello viene a ser el anticristinismo judicial, con peso judicial. Sí, absolutamente. Por eso le preocupa tanto a Cristina que esté sentado ahí. Se sentó uno de los integrantes de la mesa judicial, uno de los hombres que tenía más peso en la opinión dentro de la mesa judicial y además, en términos políticos, es el senador más cercano a Macri. Si antes había muchos senadores que eran directamente del PRO, que podían formar parte del partido desde el comienzo, de tener una muy buena relación con Macri, hoy ahí O sea está que sentado en ese un bloque amigo va a ser de Macri. una palabra que va a ser escuchada como la de Mauricio Macri. Seguramente, o por lo menos va a ser el confidente de Mauricio Macri en el Senado, el hombre de consulta permanente de Mauricio Macri, que tiene un hermano que se llama Pablo Torello, que es diputado de la Nación, Sí, claro. que integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que ahora está discutiendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nos tenemos que ir a un corte, pero antes me parece importante repasar un poco en la cabeza cómo estamos en agenda parlamentaria, porque lo que se está discutiendo, Eddie, es fundamental, es transversal. ¿Hay acuerdo con el fondo? ¿Es este el acuerdo que va a ser? ¿Entra Argentina en default? ¿Habrá o no tensión cambiaria? ¿Cómo sigue la agenda parlamentaria, Ro? Bueno, en estos momentos Sergio Massa lo que está esperando es que Alberto le diga a qué hora se reúnen y en dónde, porque Alberto, la reunión podría ser en Olivos. Está con la computadora esperando en la Cámara de Diputados. ¿Y qué tiene en la computadora? Todos los pedidos distintos. De la Casa Rosada hay un pedido, de Economía hay otro pedido, de los diputados propios, otro pedido, y de todos los bloques distintos de la oposición. Son todos los bloques, son todos los pedidos con los que Sergio Massa va a tener que ir. Pedidos de modificaciones del proyecto. Pedidos de modificación. Yo les pido, por favor, Ro, repasate bien y definime después del corte en pocas palabras qué es lo que le piden a Sergio Massa hoy. El hombre con mayor pedidos en su computadora. Tenés para las 12 de la noche porque todo lo que le piden no un lo vamos a dar. resumencito, en un ratito Dale. ya volvemos para entender dónde estamos parados. Prácticamente esta es la Argentina que tenemos. Así Todo es. división. Minutitos nada más para
las 9:10 y con estos minutos ya de casi finalización de nuestro programa, intenso programa de Dios. Yo me voy a tomar un vinito en un rato. Mira, entre Aníbal Fernández y Angulo que me volvió, Sí. Y ahora la guerra, ¿viste? Estoy con una tensión que no... Déjame relajarme, digo yo, y no hay ningún espacio. Yo no puedo pensar en la guerra todavía del nivel de tensión que me generó lo de Angulo. No, pero viste lo que generó y así, bueno... Es lindo transmitir la información con esa intensidad. O sea, tratar de reproducir cómo lo viven los protagonistas. ¿No? Caliente, información caliente. Y hablando de información caliente, estamos hablando de nuevo otra vez de la guerra. Sí, porque caliente es realmente lo que anunció hoy Joe Biden, aunque vamos a ir desgranándolo un poquito, porque hoy por primera vez se entró el terreno de las sanciones a un campo que hasta ahora no se había tocado, que es la energía, gas y petróleo, la joya de la corona del zar Vladimir Putin. Porque recordemos que lo que sostiene esencialmente la guerra son los ingresos que provienen de la venta de gas y petróleo. Rusia, uno de los principales productores mundiales y exportadores mundiales de gas y petróleo. Bueno, Estados Unidos, que venía tratando de no meterse en este punto con las sanciones, anunció hoy Joe Biden que no va a permitir más importaciones ni de gas ni de petróleo de Rusia. Pero hasta ahora todas las sanciones se venían anunciando en coordinación Estados Unidos-Europa. Estados Unidos decía sancionamos a los bancos, Europa decía sancionamos a los bancos. Estados Unidos decía sancionamos a los sectores tecnológicos, Europa decía acá es solo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la realidad es que el nivel de dependencia, de interdependencia de gas y petróleo Estados Unidos-Rusia es muchísimo menor que con Europa. Tenemos, creo, unas placas para mostrarlo en números concretos. ¿Cuánto representa lo que no va a aumentar más? Bueno, en concreto... Sí, con Estados Unidos es vía transporte, marítimo, lo que sea, y acá es por caño. A Europa es a través de caños. Totalmente, gasoductos, oleoductos. A ver, en concreto, el 3% solamente del petróleo que importa Estados Unidos es de Rusia. Y a su vez, la gran mayoría del petróleo que consume Estados Unidos no es importado, con lo cual para la economía estadounidense en sí no es un gran impacto. Y para Rusia, fíjense, del petróleo que exporta Rusia, solo el 1,3% va a Estados Unidos. Esto es, para Rusia... Son socios menores en esta ecuación. Absolutamente menores, es casi un rasguño. En cambio, el 30% del petróleo que la Unión Europea consume viene de Rusia. Por eso la Unión Europea todavía no avanza ni con sanciones a nivel de petróleo. Y el gas hablábamos del nivel del gas. 40 es del gas que consume la Unión Europea, viene Me preocupa ahora. esto. Claro. Me preocupa esto porque, perdóname, eso nos toca a nosotros. Miro el Esto ombligo nos toca y digo, a todos. ojo, Argentina. Yo cada vez que veo movimiento del precio del crudo, me agarro porque, viste, no tiene nada que ver hasta que siempre tiene algo que ver. Sí, hasta que y vas se al remarcan surtidor, los precios. hasta que vas al surtidor. Este Claro es que el sí. tema. Porque este 3%, este 1% no mueve el amperímetro. El punto son las expectativas que esto genera. Las expectativas de que este sea el primer paso de una serie de sanciones que por ahí sí terminen cortando completamente el chorro del gas y del petróleo ruso, lo cual tendría un impacto ya sí multiplicador sobre los precios internacionales. Y esto ya se está sintiendo. Hoy superó los $130. Si cae una bomba cerca de una refinería y te mueve los precios, cuando hay ya restricciones comerciales, Imagínate. muchísimo más. $130 el precio del barril de petróleo máximo en 13 años. Tenemos que hablar que el récord histórico es 140 y pico, creo que fue 147, en torno a eso. O sea, estamos muy cerca de niveles récord del precio internacional del crudo. Pero fíjense el dato de abajo. El precio del galón de nafta. Un galón de nafta es más o menos, sería 4,5 litros aproximadamente. El precio del galón está hoy en récord histórico en Estados Unidos. $4.17 el galón. Récord histórico. Fíjense lo que es el impacto. Y por eso esto que comentábamos ayer, de este acercamiento, fuerte acercamiento, Estados Unidos-Venezuela. Te iba a El preguntar acercamiento menos exactamente pensado. eso. Si uno pensaba que podía haber cosas, por lo menos en este mundo, eso no parecía ser una posibilidad. No parecía. Y digo porque incluso Estados Unidos, a la anterior gestión, cuando se le plantó y quería ver y conocer quién era Mauricio Macri, lo primero que le preguntaban los funcionarios de Estados Unidos a los locales o a los de Cancillería era ¿cuál es la posición que van a tener ustedes con respecto a Venezuela? ¿Se van a diferenciar de Cristina? Pero además, Rosario no fue encima con Guaidó el acercamiento, porque fue con Maduro. Con Maduro. Claro, cuando asume Alberto Fernández... Con las hubo autoridades claro. establecidas. Cuando asume Alberto Fernández, hubo mucho malestar Sí. por el lado de Estados Unidos por la presencia de Jorge Rodríguez, que es era en ese momento el canciller de Nicolás Maduro,
que estuvo presente en el acto de asunción de Alberto Fernández. Eso generó malestar en Estados Unidos. Eso es lo que te marca, es que para Estados Unidos, ver qué posición tenían el resto de los países del mundo con respecto a Venezuela era básicamente definir si eras aliado o no eras aliado. También igual, Marce, con Europa siempre preguntaba, en cada gira que hizo Alberto Fernández, en cada país que visitaba, siempre le preguntaban por Venezuela. Claro. Bueno, ahora le irán a preguntar a Estados Unidos. El caballito de batalla internos, vamos camino a Venezuela, vamos camino a Venezuela. Ahora parece que el camino a Venezuela queda bastante cerca de tener buenas relaciones con Washington. Claro. ¿O ese no, esa relación? ¿De qué se trató? Hubo este fin de semana, básicamente fue a Caracas una comitiva estadounidense liderada por quien es hoy el principal asesor, Juan González, el principal asesor de Biden para América Latina, un hombre de íntima confianza de Joe Biden, que trabaja hace 10 años con Biden. Fue él, junto con se me fue el nombre ahora, pero es el que sería el embajador de Estados Unidos en Venezuela, que no reside en Venezuela porque no hay relaciones diplomáticas, sino que está en Colombia. Ellos dos fueron la comitiva que se reunió directamente con Maduro. Maduro habló hoy de esta reunión, ya en principio se había querido mantener en secreto. Hoy Maduro habló, Maduro diciendo, la verdad, fue una muy buena reunión. Estuvieron ahí la bandera estadounidense, la bandera venezolana. Creo que si lo tenemos a Maduro, lo podemos escuchar. Vale la pena escuchar, aunque sea unos segunditos de lo que dijo hoy Maduro respecto de ese encuentro. Yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática, entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y la delegación del gobierno venezolano que presido. La hicimos en el despacho presidencial principal, en el despacho número 1. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas las dos banderas, unidas como deben estar, la bandera de Estados Unidos y de Venezuela. Tuvimos casi 2 horas conversando. Por mi parte me acompañó el doctor Jorge Rodríguez, campeón mundial del diálogo, y mi esposa Cilia Flores. Estuvieron los dos, conocen todos los detalles de todo lo que se conversó. Yo te quiero decir una cosa. ¿Viste? Argentina es otro planeta. Y el mundo está cambiando tanto. Impensable. Nos fuimos a dormir pensando que el candidato próximo, que inesperado que pueda ser Alberto en una reelección, hoy Roa Yerdi te trae y te dice, ya Alberto está hablando de su primer mandato. Ahora vemos que Estados Unidos se acerca con Maduro. Esto te da una dimensión de lo que es la guerra que se está produciendo en este momento en Europa. El impacto todavía no estamos viendo. Es algo que cambia directamente el tablero político internacional. Digo, que Maduro esté diciendo esto, que haya habido una representación de tan alto nivel yendo a Caracas. A ver, ¿por qué fueron a Caracas? ¿De qué hablaron? Básicamente lo que quieren es ver si es posible hacer un blanqueo de Venezuela, del gobierno de Maduro, para que Maduro pueda volver al mercado internacional de petróleo para de alguna manera suplir la ausencia de lo que sería un faltante del lado ruso. Eso también lo que te marca es que, lejos de terminarse el conflicto, están preparándose para que se agrave. Ahora, déjame que le hable 10 segundos a la audiencia. Porque muchas veces se calienta el pico y se calienta el estado de ánimo de la gente enfervorizándonos con posturas ideológicas. Fíjense cuánto deciden los intereses económicos, las posturas ideológicas, cómo las posturas ideológicas cambian cuando los intereses económicos cambian. Esto es realpolitik. Realpolitik. Darío, ahora, es pragmatismo puro. Me imagino ahora a Putin levantando el teléfono y llamando Pero a Maduro. Por supuesto. Diciéndole, ¿qué vas a hacer? Por supuesto. A ver, porque justamente, recordemos, Rusia tiene estrechísimas relaciones con Venezuela. Rusia ya tiene parte, por ejemplo, Rosneft, una de las principales petroleras de Venezuela, tiene muchísimos intereses y ya tiene pozos petroleros. Muchos de, quienes le han dado salvavidas a Venezuela en el contexto de las sanciones, recordemos que las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela sí son tremendas en términos de petróleo. Porque, ahora, déjame marcar un personaje muy importante en lo que termine opinando, el pajarito, ¿no?
El pajarito de Chávez, a ver qué dice. No habló ¿no? del pajarito, viste que habló de la mujer, ¿Esta no sé, todo el alianza mundo lo es acompaña. posible o Maduro se sube el precio con Putin con esto? Muy buena observación de Martín Angulo, porque justamente esto fue un primer encuentro, un primer diálogo. A ver, ¿qué es lo que un poco le dijo Estados Unidos? Nosotros te podemos dejar que vuelvas a vender petróleo. Hoy, si vos le comprás petróleo a Venezuela, Estados Unidos te sanciona. Es mucho más grave que lo que hizo con Rusia. Con Rusia es solamente Estados Unidos no le compra más petróleo. En cambio, vos, lo que está es un embargo mucho más grave, porque si, por ejemplo, Argentina le comprara petróleo a Venezuela, Estados Unidos diría, vos estás negociando con Venezuela, yo entonces tomo medidas contra vos, Argentina. ¿Se entiende? Ese es el nivel de aislamiento que existe hoy. La simbología poética, ¿no? De qué bonitas se ven las banderas de Estados Unidos y de Venezuela juntas como deben estar. Bueno, yo insisto en algo, a mí me parece que Venezuela acá puede abrazar una posibilidad de verdad de salir adelante, porque económicamente es una población que ha quedado muy vulnerada. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Es muy grande la reserva de petróleo que tiene. Y hoy está totalmente agotada porque no hay producción prácticamente, producto del desastre económico que venía de antes de las sanciones, que se agravó además con las sanciones. Aparte no tienen capital para poder hacer que ese petróleo, imagínate ese si crudo se volvieran las transforme empresas en estadounidenses, combustible. por ejemplo, a invertir, bueno, cambiaría el escenario. Yo no puedo creer, mira. Yo creo que nos vamos a dormir hoy y que mañana arranca todo de nuevo. Circuló y todo un puede pasar. rumor sin confirmar de que podría haber un nuevo embajador en Venezuela, claro, Argentina. porque para Argentina, que ya venía teniendo ganas de blanquear las relaciones con Maduro, esto sería una especie de vía libre. Si Estados Unidos puede, ¿por qué no podemos nosotros? Yo quiero ir, antes de que nos despidamos, un título nada más, un título de Rosario. ¿Qué le están pidiendo a Massa? Uno nada más, algo de lo que le pidieron. El artículo 2, hay que eliminar el artículo 2. Mañana me parece que tenemos un buen rato para desarrollar. Vayan todos a buscar ese manual de 139 páginas que está hoy votándose para ver de qué se trata. Artículo 2 entre los tres me voy mal. Bueno, se nos terminó el programa. Les saludamos al equipo. Gracias, Dari. Gracias, Martincito Angulo. Roa Yerdi, como siempre, impecable. Gracias, Eddie, por el editorial de hoy. Gracias por esos saludos en el Día de la Mujer. Se nos terminó. Para que sepas. Hasta mañana. Viene Vivi Canosa. Nos volvemos a encontrar mañana. Todos aquí para que sepas. Chao.